¿de acuerdo? Necesitamos nosotros tener siempre estructurada nuestra metodología, estructuradas las herramientas que vamos a emplear también, ¿verdad? Entonces, la entrevista se constituye como una de las herramientas por excelencia, digamos, principales para el recojo de información dentro del proceso de valoración psicológica o de evaluación total, ¿no? Lo que sí necesitamos entender es que la aplicación de instrumentos no es un aspecto determinante dentro de lo que es este proceso, ¿ya? Por ahí muchas veces decimos, ¿no? Ay, es que yo apliqué el test de la figura y ahí me salía que las manitos estaban con los dedos mochados, entonces la persona roba, o sus manitos estaban atrás, miente, ¿no? Entonces, y acusadamente de repente confrontan, ¿no? Al evaluado de que no, acá dice tu dibujo, según esto tú mientes, o tú robas, o tú aquello, ¿no? Entonces, eso no es válido, ¿ya? Todo aspecto valorativo se hace en el conjunto, ¿de acuerdo? De instrumentos y herramientas que hemos aplicado para poder tener o arribar a una primero hipótesis y luego una conclusión diagnóstica, ¿de acuerdo? Entonces no podemos nosotros sesgar la información porque acá hay un indicador aislado, ¿sí? Les cuento un poquito, miren, ya hace unos días atendía ahí en una institución educativa, pues lo que ocurría era que le habían dicho a los padres de un adolescente, ¿no? Su hijo, miren, escuchen bien, ¿no? Su hijo no muestra sentimientos de culpa y no tiene remordimiento por sus conductas agresivas hacia sus compañeros, ¿no? Y es preocupante. Claro, cuando a mí me dicen que no muestra sentimientos de culpa, ni arrepentimiento, ni remordimiento, ya me está alertando tremendamente de que estamos hablando de un trastorno de conducta, quizás de ya una psicopatología, ¿no? Instalándose. Entonces, ¿a qué se debe esto? Porque cuando le han dicho al muchacho, ¿no? Como le ha dado con un papelote, ¿no? Una cartulina, le dio un golpetazo al compañero, ¿no? Entre comillas, en su juego, ¿no? En su saludo, pues el compañero se molestó, se fueron a los puños, ¿no? Y en el servicio de psicología, pues, ¿qué ocurre? Que les han forzado, ¿no? Forza es la palabra, a disculparse, ¿no? Ya, discúlpate con tu compañero, dile que lo lamentas y ya, ¿verdad? Y obviamente que este chico, a ver, pensemos desde la lógica natural. Un compañero que ha sido golpeado físicamente, por más que él empezó la pelea, no estará disponible completamente para disculparse, estará con la apertura de decir, ok, sí, reconozco mi error, o estará todavía con el cerebrito destapado, funcionando desde la amígdala cerebral, ¿no? En esto de ira, agresión, ataque, ¿sí? Y si el adulto le dice, discúlpate, ¿será natural que el chico se rehúse a disculparse? A ver, vamos un poquito pensando, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Como el chico dijo, ya, disculpa, ya, ¿no? Una cara así como de rechazo es lo que describe, ¿no? Como que ya, lo dijo como una forma, eh, como decimos, por compromiso, por cumplir, ¿verdad? Lo dijo así, de una forma sin sentimiento, por decir así, ya, discúlpame, amigo, no, fue así como que ya, que me disculpe, ya, listo, ¿no? Entonces, obviamente, esa conducta es observada, ¿no? Y se concluye que el muchachito tiene falta de remordimiento, que no reconoce sus errores, una lista de cosas psicopáticas, ¿no? Entonces, cuando a mí me dicen, bueno, por favor, necesito una evaluación integral, porque es un chico con esas características, y dije, uy, acá, bueno, ¿no? O sea, debe ser una cuestión bastante gruesa, complicada, ¿no? Entonces, como es natural, hablo con los papás primero, ¿sí? Y voy observando, ¿no? Y tengo cierta alerta ahí, la parte conductual del papá, pero cuando entrevisto al adolescente, pues no tiene ni siquiera una pizca, ¿no? De eso que se concluye. Es un chiquito que tenía pues dolor, resentimiento, coraje, enojo, ¿no? Pero que estaba todo esto como una costra, ¿no? Tapando ahí su sentimiento real de dolor, ¿no? Y se mostraba socialmente, pues, eh, desconfiado, distante, ¿no? En ocasiones un poco, digamos, retante o desafiante,
¿no? Con las figuras de autoridad, que esto sabemos tiene relación mucho con el vínculo paterno, ¿no? Entonces, por eso les digo, es peligroso que nosotros tengamos ligereza en sacar conclusiones diagnósticas a partir de evaluaciones aisladas, mucho menos de dibujos o cosas, ¿de acuerdo? Estos siempre son indicadores que nos van a llevar a la formulación de hipótesis. Y las hipótesis se contrastan, se corroboran mediante las entrevistas, ¿de acuerdo? No hay otra forma de saberlo, ¿ya? Entonces, eso es importante primero encuadrar y entender. No hay una prueba definitiva, ¿no? Una panacea que diga, uy, aquí me dice esto y esto es verídico. Son aproximaciones, son hipótesis que se hacen a partir de los instrumentos valorativos que nosotros empleamos. No son determinantes en ningún proceso de evaluación, ¿de acuerdo? Entonces, primero, partiendo de ese hecho obvio, que es importante entenderlo. Sí, si no, nosotros vamos a empezar a hacer cosas pues que no tienen realmente suelo, ni cabeza, ni nada, ¿no? Entonces, este chico que a mí me lo presenta como un psicopatita, ¿no? Yo digo, viene a ser un chico que tiene un problema emocional de fondo, ¿no? Un problema vincular con los padres que no configura una psicopatología ni siquiera, ¿no? Es un problema relacional, ¿sí? Que se trabajó 2 sesiones y como que la conducta empezó a disminuir, ¿no? Entonces hay que ir entendiendo eso, ¿ya? Bien, dicho esto, entonces vamos a ir viendo, a ver, entrevistas a los papás, obviamente es importante primero. No hay trabajo con adolescentes o niños que no se haga primero con los padres, ¿ya? Y las técnicas de observación de conducta, ¿ok? No podemos nosotros aislar el trabajo con papás, eso siempre lo repito y les digo, cuando trabajemos sobre las situaciones de niñas, niños o adolescentes, tenemos que entender que quién es principal responsable, ¿no? Dirigir, conducir, de acompañar, ¿no? Su desarrollo maduracional, evolutivo, desarrollo conductual, emocional, son mamá y papá. No hay otra persona. Todos los demás agentes educativos, orientadores, psicólogos, trabajadores sociales, todos los demás solamente contribuimos en el proceso de formación. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante entenderlo, porque de pronto, entonces siempre lo digo, ¿no? Si es que yo como adulta o adulto, ¿no? Orientador, orientadora, psicólogo, psicóloga, terapeuta, trabajador social, docente, acompañante, etcétera, me superpongo a la figura de los padres, ¿no? Y digo, yo lo voy a hacer, yo lo voy a salvar, rescatar, yo lo voy a ayudar a este chico, pero mello la imagen de los padres, entonces ese abordaje no tiene fuerza. ¿Ya? Siempre recuerden eso, no tiene fuerza. ¿Por qué? Porque ese chico necesita conectar justamente con su modelo inicial, primario, que son los padres, ¿no? Ahí radica, digamos, la esencia o incluso el origen de las conductas que puede tener. Y ahí siempre vamos a encontrar la contrariedad de que, pues, que a veces lo que pasa que los papitos, exacto, María Luisa, no muestran interés, no les interesa, lo ven como algo, eso no pasa nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? 2 cosas prácticas, ¿no? La primera es la psicoeducación, porque si yo no tengo información sobre algo, considero que eso no es algo relevante. Yo tomo gaseosa todo el tiempo, ¿no? Porque no tengo información de que eso hace daño a mi salud, pero alguien me dice, mira, el consumo excesivo de azúcares, ¿no? Genera estos desórdenes metabólicos en tu cuerpo. Mira, ¿sabes qué? Un vasito de gaseosa que tú te tomes equivale a un vaso de agua con 15 cucharadas de azúcar, ¿no? ¿Sabes lo que hace el exceso de azúcar en tu cuerpo y cómo se procesa, cómo se degrada a nivel químico? ¿No? Eso se va a transformar en grasa, ¿no? Y va a afectar tu salud de repente hepática, qué sé yo. Ay, caramba, yo no sabía eso, ¿no? Yo que me estoy tomando tanta gaseosa, entonces, claro, si yo no quiero un problema metabólico, no quiero un problema de repente en el hígado, qué sé yo, entonces seré responsable con mi cuerpo de decir, bueno, voy a reducir el consumo, ¿verdad? ¿Cierto? Bueno, si yo me quiero ganar el problema metabólico, el problema de salud, ¿no? Por una falsa creencia, yo digo, de algo hay que morir, ¿no? Claro, de algo hay que morir, cierto, todos vamos a morir, pero podemos buscar que la muerte sea una buena muerte, ¿no? O sea, no en las peores condiciones. ¿No? Bueno, sí, vamos a morir, pero que sea una muerte digna, una muerte, pues, que no nos traiga
No voy a describir al detalle, pero esas situaciones tan complicadas que a veces la gente atraviesa al final de la vida, que pueden haber sido prevenidas, ¿no? ¿Ok? Entonces, miren ya, lo mismo en el tema de conducta. Mamá, papá, bueno, sí, los chicos se portan así, no, ok. Yo informo, psicoeduco, ¿no? Sobre lo importante que es que haga un acompañamiento o cómo la conducta problemática puede afectar su desempeño, afecta actual, a mediano y a largo plazo, ¿verdad? Pero si papá o mamá no, a pesar de la información, de las visitas, del acompañamiento, de las escuelas, las asesorías, las orientaciones que se les está haciendo, no muestran la actitud de colaborativa, no ponen el cuerpo para decir, bueno, ok, voy a hacer algo, ok, siempre está un recurso adicional que yo les digo, sin pelear con los papás, simplemente informar, ¿no? Bajo la técnica de información a modo de comentario, que es una técnica de la entrevista motivacional, ¿no? ¿Qué le voy a decir, señora, señor? Le quiero contar algo o le quiero comentar una situación a usted. Mire, ¿sabía usted, no? Yo quiero contarle que cuando el mamá o papá no se hacen cargo, ¿no? De atender las situaciones de salud, educación, alimentación, salud mental de su hijo o hija, están incurriendo en algo que la ley denomina, ley, no estoy hablando de mí, ¿ok? Conducta negligente, ¿sí? Y este es un indicador de la desprotección de niños, niñas y adolescentes según el decreto legislativo 1297. Hay que leerlo, ¿ya? Ahí lo coloco. Entonces, ¿qué indica? Toda mamá o papá que no es capaz de ejercer los cuidados parentales con todas las funciones que implica ejercer como madre o padre, ¿ok? Está incurriendo en una falta, ¿no? Que implica dejar en una situación de vulnerabilidad a su hijo o hija, ¿no? ¿Sabía usted que cuando eso ocurre, el Estado toma medidas o acciones, ¿no? Para retirar la custodia provisional o permanente de los padres sobre los hijos, ¿no? Le cuento, ¿sí? Le cuento que eso ocurre, que eso podría pasar, ¿ok? Entonces, ya depende de ella o de él. Si dice, a mí no me importa, bueno, se procede a comunicar, ¿no? A las líneas de atención en caso de desprotección de niñas, niños y adolescentes o a las unidades de protección especial o las llamadas UPEs, ¿ya? O sea, eso es importante eh, que nosotros lo entendamos, ¿ya? Y esta es la línea, por ejemplo, si no me equivoco, es la 1810. Voy a confirmar aquí, ¿ya? A ver, en Huamanga, por ejemplo, está la línea, perdón, la unidad de protección especial. Ya, entonces, a ver, vamos a ver, sí, línea 1810, ¿no? Es el decreto legislativo 1297. Si mal no recuerdo, esto está del año 2017 que salieron las UPEs, se crearon, tuvo modificatorias y es del MIMP, ¿ya? Entonces hay que revisarlo, ¿ya? El 1297, ¿ya? Entonces, para la desprotección de niños, niñas y adolescentes, la línea es 1810 a nivel nacional para comunicar esto, ¿no? No, yo no quiero saber qué, porque yo no me quiero meter en problemas, o entonces reporto de forma anónima, ¿no? Bajo el principio de protección del informante, yo digo, ¿sabe qué? Me acojo a que no quiero brindar mis datos personales, soy una persona que tiene conocimiento de que esta niña, por ejemplo, está, digamos, ¿no? En una situación X, ¿no? Y papá y mamá no muestran respuesta, ¿no? Por intentar resolver la situación, ¿no? Entonces, ustedes buscan en Google el directorio de la UPE de su localidad, en los 24 departamentos hay UPEs, y se puede proceder. Si no hubiera una UPE, están los CEMS, Centros de Emergencia Mujer, y hay que tener ese documento. Yo les voy a pasar igual el documento, porque cuando hablamos de problema de conducta, por ejemplo, podemos decir, ¿no? Ay, el chico se porta mal, o el chico ataca a los demás profesores, a los papás, y los papás no le ponen pare, no le ponen un límite, o por el contrario, lo vulneran, de repente lo desprotegen, lo maltratan, lo violentan, ¿no? O el chico o la chica ha sido víctima de algún tipo de violencia, y por eso tiene un problema de conducta, pero los papás como que no toman acción. En cualquier situación que represente un riesgo, ¿no? Para la niña, niño, adolescente, de perder el cuidado de los padres, porque ellos no asumen su responsabilidad, se tiene que proceder por esa vía. O sea, eso hay que tenerlo claro. Ya no es que, ay, pobrecito este chico, mira, su papá lo tiene abandonado, qué pena, ¿no? Ya, yo le invitaré frutita porque ni lonche la trae. No, no es así.
Hay mecanismos y conductos regulares que hay que seguir. Lo que pasa es que nosotros nos hemos acostumbrado a salvarle la vida a todo el mundo, ¿no? Ay, pobre chica, mira, qué penita, ¿no? Bueno, que venga acá un ratito, le escucharía. No, si la familia no tiene ese interés, tengo que proceder, ¿no? Y eso está reglamentado, ¿ya? Y esto obedece a la ley 3036-4. Nosotros no somos abogados, pero tenemos que conocer el marco normativo que nos va a ayudar en los procesos de dirección de nuestra labor cotidiana, ¿no? Sea en el ámbito educativo, clínico, etc. ¿Ya? Bueno, cerrando el paréntesis, ¿ok? Eso es para los, digamos, los comentarios que vayan relacionados a que, caramba, los papás no hacen nada. Ya les he dicho, hemos firmado un compromiso, pero nada. Ok, señora, no es conmigo. Le cuento que el Estado toma esas acciones cuando se incurren este tipo de conductas, ¿no? Entonces, no es conmigo, señor, le estoy contando, le estoy informando algo, pero ya de usted depende, ¿no? Entonces, como que ahí yo marco una línea de que no te estoy yo directamente diciendo que voy a tomar una acción, sino que el Estado toma una acción en estos casos, ¿no? Entonces, ya depende de ellos, ¿ok? Bien. Luego voy a ir a la pregunta de Susi, ya la voy a dejar acá resaltadita. Entonces, ¿para qué necesitamos tener primero el encuentro, ¿no? Con los papás, ¿sí? Primero, porque si son niños, ¿no? De primera infancia, ¿no? O con problemas de repente en el desarrollo, ¿no? O incluso cognitivos, ellos nos van a informar el desarrollo evolutivo del niño, niña o adolescente, NNA, ¿no? Cómo ha sido de repente la etapa de crecimiento, adquisición de habilidades motoras, lenguaje, socialización, ¿no? Habilidades emocionales, cómo ha ido el niño desarrollándose, qué dificultades ha ido presentando, qué de repente situaciones contextuales importantes han ocurrido en el transcurso de su etapa de desarrollo. Ah, mire, cuando yo estaba embarazada, ¿no? Me estaba divorciando del papá porque me intentó hacer abortar a golpe. Situación de impacto, esta mamá, cómo lleva ese embarazo. Mire, cuando yo tenía mi hijo a 3 años, ¿no? El papá volvió y estuvimos en estos problemas de que él quería regresar y no, y lo denuncié y me denunció y pasaron sucesos y etcétera, ¿no? Y yo la pasaba tan mal y estábamos en juzgado. Entonces hay que saber qué situación vivía la persona en cada hito crítico del desarrollo de los hijos, ¿no? Entonces, eso, cómo fue, cómo adquirió sus habilidades, qué dificultades presentó, ¿no? Y manifestar la relación con el hijo y la relación entre padres, cómo se llevan ellos con el hijo o la hija y entre ellos dos, cómo se llevan. Eso es importante, ¿ya? La regla es que todo, ¿ya? Regla 27. Eso yo les voy a pasar al final con el material, no se preocupen. ¿Ya? Con Helen, que es la coordinadora, yo les voy a enviar este material de lectura adicional a estas PPTs y un libro de entrevistas. ¿Ok? Ya no se preocupen de ello. Entonces, ¿qué vamos a ver? Por ejemplo, en este caso, él llama a la familia y dice, no, queremos una atención para nuestro hijo de 4 añitos porque tiene problemas de conducta, ¿no? ¿Qué pasa con el niño de 4 años que tiene problemas de conducta? Que él, pues, está rebelde, no obedece, que da de puñetes, de patadas, no sigue instrucciones de los papás, ¿no? Entonces, eso les preocupa, ¿de acuerdo? ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Miren, yo siempre digo, no, bueno, esa primera entrevista, queremos que lo atienda el niño, ¿no? Necesito primero trabajar con ustedes, ¿no? Yo necesito que ustedes me brinden mucha información, voy a trabajar primero un asunto con ustedes y posterior a ello voy a ver al niño si es que es necesario, ¿no? Y efectivamente, o sea, ¿qué es lo que ocurre? ¿No? Así como en esta imagen que vemos aquí, ¿no? No está el niño, pero ¿qué ocurre? La relación con los padres ya estamos viendo acá, ¿no? La posición corporal, los gestos que ellos tienen, ¿no? De repente su tono de voz, el aspecto vincular, ¿no? Cómo está la esfera de pareja, la esfera conyugal. Porque si en la esfera conyugal hay dificultad, no podemos pensar, ¿no? Que la ejecución, de repente los cuidados pueda estar completamente ok, ¿no? Entonces, la conyugalidad y la parentalidad son dos esferas que hay que explorar, ¿no? La conyugalidad me queda la relación entre la pareja, ¿no? Ah, ya, pero viven separados. No importa. ¿Qué nos dice la investigación, la literatura? Padres separados.
que llevan buena relación, es un pronóstico de un desarrollo emocional y social adecuado en la niña, niño o adolescente. Padres separados, pero con dificultades constantes, es predictor de problemas de conducta emocionales y de socialización en niña, niño y adolescente. ¿Ya? Entonces, ok, claro, mis papás están separados, pero pues me la paso ok, visito a mamá, visito a papá, ¿no? A veces en mi fiesta de promoción han venido los dos. Bueno, si el niño está desarrollando, o niña está desarrollándose de alguna forma dentro de los parámetros esperados, ¿no? Cuando hay una situación conflictiva entre los papás, no podemos esperar lo mismo, ¿ya? Claro que no es una regla, pero es un predictor, ¿de acuerdo? Psicología no es matemática, pero es una tendencia que tenemos que explorar y descartar, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, por ejemplo, que les comentaba, ¿no? Obviamente los papitos tenían mucha dificultad, hay problemas de pareja, celos, control, ¿no? Y si mamá está controlando todo el tiempo a papá, está celando, está revisando, está, digamos, buscando la pista de engaño, ¿no? ¿Dónde tiene la mirada puesta ellos? ¿Y quién tiene la mirada puesta en el niño? Eso es siempre algo que hay que preguntarnos, ¿no? ¿Quién está mirando al niño? Si yo estoy ocupada, si soy la mamá, mirando el asunto que tengo con papá, que me engaña o me puede engañar, y papá está cuidando siempre de que la excusa perfecta, o que decir, o de poner siempre una buena razón de por qué me demoré 2 o 5 o 10 minutos más de lo que debí, ¿no? Entonces, en esa esfera de tanto conflicto, se aparta la mirada sobre el niño, ¿no? Entonces, eso es muy importante entender, ¿ya? Y eso es importante hacérselos notar, ¿no? Con muñequitos, con un juego de rol, no sé, pero hacérselos notar, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, esto es importante. A ver, vamos a ir a una pregunta. A ver, a ver, a ver. Voy a chequear aquí. Un segundo. Ujú. Buenas noches, dice, soy interna de psicología. Ya, dame un segundo. Ya, ahora sí. Entonces, en el caso de violencia con niños, derivar a línea 100, 1810, primero debo derivar centro de salud mental comunitario, primero es la línea. Ah, ya, la línea se va a encargar de hacer la atención, digamos, y la derivación. Ya, a ver, se he traído muñequitos porque siempre me gusta hacerlo visible, ¿no? Entonces, a ver, a ver, a ver. Vamos a poner así la situación, ¿ya? Ujú. Ok, siempre vamos primero con la línea, ¿de acuerdo? La línea y luego pasamos con... Estos son los papitos, ¿no? Papito y mamita, en lugar de mirarse ellos, están, ¿no? O están mirando su situación, su problema, ¿de acuerdo? Ponerlo así. Y el niño no está siendo mirado, que es diferente a que papá y mamá estén como equipo con la mirada puesta en el hijo, ¿no? Acompañando, ¿de acuerdo? Eso es diferente. Esta imagen es diferente, ¿ya? Esto es lo que se busca, que papá y mamá estén ahí, impulsando el desarrollo desde atrás, pero no que estén ellos. Si bien están peleados cada uno en sus cosas, tampoco miran al niño, ¿verdad? Es importante que nosotros hagamos notar eso, ¿de acuerdo? Ok, seguimos entonces. Ya. Hacemos acá. El primer contacto con los papás es importante para las entrevistas, ¿no? Esta fase nos dice, marca el inicio del abordaje. El primer contacto es importantísimo. De acá, por ejemplo, vamos a encontrar, ¿no? Las típicas excusas que de pronto nos vamos a topar en el día a día. Ya, por si acaso le aviso que el papá no va a venir, él está ocupado. Ya, por si acaso, no, yo no tengo tiempo, coordine cualquier cosa con mi mamá o con el papá, ¿no? O va a venir mi hermano, él se encarga. Entonces, ahí es importante ver, ¿ya? Los papás muestran o no disponibilidad desde el inicio al contacto, ¿no? A la orientación que se les va a brindar, ¿de acuerdo?
O mamá excusa a papá, no, por si acaso él no puede, o mamá, o viceversa, ¿no? Ok, también, porque eso nos está hablando ya de la dinámica de la familia. ¿Quién pone el cuerpo y quién se distancia y no se involucra con la situación problemática? ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante. Uy, desde ahí ya vemos, ya nos huele a problema, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Hay que ver. Ahora la tecnología nos ha permitido. Papá no puede, no se preocupe. Aquí está este aparatito. Le vamos a programar una sesión de videollamada, ¿no? A papá, o una entrevista telefónica, porque yo necesito hablar con él. Entonces, si yo le pongo salidas, pero ante las salidas hay excusas, quiere decir que no hay intención, ¿no? O compromiso, ¿cierto? Entonces, ahora la tecnología nos facilita tanto, ¿no? Que todo lo podemos hacer por esa vía. No, el papá trabaja lejos en la selva y Elías tiene señal que ahora se le va a programar una entrevista. Perfecto, ¿no? Entonces, cuando uno quiere, hay maneras y hay caminos, pero cuando uno no quiere, siempre hay excusas, ¿no? Entonces, eso es importante hacerlo saber también, ¿ya? Entonces, este primer contacto nos dirá quién se implica, quién no se implica, quién está pendiente, quién quita el cuerpo, ¿no? Y este primer contacto es importantísimo, la actitud terapéutica o la actitud de entrevistador en este caso, que es la calidez con la que nosotros acojamos a los padres de familia. No se trata que nosotros los veamos como el enemigo, como el malo o la mala del cuento. Así el hijo nos haya dicho, mi papá es que él es muy ausente, él no para, él grita, o a mi mamá es una así o así. Nosotros no podemos tomar partido por nadie. Eso es importante porque si yo hago eso, mi tarea es integrar al núcleo familiar, no es dispersar. Y si yo tomo la actitud de acá está la buena y el malo, o aquí está el bueno y la mala, yo no voy a tener una visión integradora. Voy a buscar siempre estropear, ¿ya? Esa es la palabra, ¿de acuerdo? Entonces es importante eso, ¿sí? Acojo a todos tal como son, ¿no? Sin juicios, sin prejuicios, sin un esquema previo, a pesar de que ya me contaron o me dijeron algo, porque eso es necesario, ¿sí? Si no, ustedes, mucha gente seguro que les ha contado, he ido para que me atiendan y prácticamente me han tratado como un delincuente, me han tratado como una mala mujer, me han tratado como un, no sé, pues como una, cualquier cosa, ¿no? Me he sentido juzgado, juzgada, criticado, sentía que me atacaba, entonces eso no debe ocurrir. La entrevista siempre es un momento de acoger, ¿ya? Porque yo les pregunto, ¿ante quién ustedes se sentirían más dispuestos a colaborar y contribuir? ¿Con alguien con quien tienen una buena relación o con alguien con quien se llevan pésimo? Creo que la respuesta es obvia. Las personas colaboramos y contribuimos más con las personas con las que tejemos un lazo de afinidad, de cercanía, ¿cierto? Respecto a quienes no nos llevan, ¿no? No nos llevamos, ¿no? Entonces, es importante eso, ¿ya? Nosotros necesitamos saber, ¿no? Si ellos se percatan de la dificultad que se presenta en el caso del niño, niña o adolescente, ¿de acuerdo? Y la actitud que toman frente a eso, ¿sí? Y obviamente acá en este primer contacto es necesario hacerle saber que es para acompañar un proceso dirigido al cambio o a la mejora, ¿no? Acompañar quiere decir ir a tu lado, no es dirigir, no es que yo lo voy a hacer. Los voy a acompañar en este proceso para que las cosas se resuelvan, ¿no? O tomen una mejor vía o camino, ¿no? Entonces, crear la sensación de que hay algo que podemos hacer al respecto. No, señorita, sabe que ya hemos llevado a psicología, ya hemos ido, ya le habló el padrino, ya le exorcizó el cura, pero nada, no funciona. Ok, entonces esa familia está como que, uy, caramba, aquí ya no hay nada que hacer, ¿no? Y lo peor que nos puede pasar es tener la sensación de que ya no hay nada más que hacer, ¿verdad? Entonces vamos a ir observando qué necesitamos explorar en este encuentro con los papitos. Así es, Milagro, gracias. La creación del rapport, así es, Sandy. No podemos omitir eso. Rapport no es que yo simplemente le sonría, ¿no? Y le intente caer bien, sino que yo pueda acoger al otro genuinamente. Digo, siéntese, señor, ¿no? Usted que no para, no se compromete, no viene. Está bien, pero es un ser humano que algo nos trae, ¿no? Algo nos trae, ¿de acuerdo?
Por ejemplo, en este caso, yo les decía, ¿no? Este papito, claro, no se implicaba. Yo le pregunto por el papá de él. El papá se le murió cuando tenía 8 años, ¿no? Y solo la crió, o lo crió la mamita, ¿no? Claro, si se le murió el papito cuando tenía 8 años, este papá es un niño con una necesidad total de papá. ¿Cómo yo puedo estar presente cuando el mío estuvo ausente? ¿Cómo yo puedo ejercer mi paternidad por completo si siento que todavía me faltó algo? ¿No? Entonces, ahí es importante analizar en perspectiva sistémica, amplia, lo que ocurre, ¿no? Y yo acojo, ya no juzgo. Señor, usted no hace nada, usted... No, no sé, yo lo voy a poner como un chiste, pero nosotros no somos la doctora cachetada, ¿no? Ni el doctor cachetado. O sea, la entrevista o el contacto que hacemos con los padres, independientemente de la profesión, tiene que ser de acogida. ¿De acuerdo? No nos corresponde a nosotros juzgar que si lo hace bien, que si lo hace mal, que si es bueno o malo, entre comillas. ¿De acuerdo? Porque cuando empezamos con estas discriminaciones morales, de que ahí está el malo y la buena, ¿no? O la mala y el bueno, nosotros no vamos a poder resolver nada. Es mejor dar un pasito al costadito y decir que otro lo vea, ¿no? Y le soy franco, no hay un abordaje, porque este es un abordaje sistémico, con familia, ¿no? Si yo no tengo integrado el todo, si yo no tengo la actitud de integrar, ¿de acuerdo? Y si a mí me genera rechazo, cólera esa mamá ausente, tengo que ver mi relación con mi mamá o con las mujeres o mis ausencias con mis hijos, ¿no? Porque siempre lo que me enfada afuera es un espejo mío o de mi familia, ¿verdad? De mi sistema de origen. Entonces, eso es importante. Con eso estamos a salvo, ¿sí? Entonces, yo puedo ver, claro, hay cosas que a veces nos indignan, nos duelen, pero no son cosas que tengamos que poner de manifiesto en una sesión de acompañamiento, ¿no? Nosotros estamos para sostener y acompañar el proceso, ¿sí? Entonces, eso es importante. Vamos, luego voy viendo las otras preguntitas, a ver. Ah, ya, mira, María Luisa dice, se ha citado en 2 oportunidades al papá, aceptó venir, pero el día pactado no llega, no responde llamadas, se le debe seguir insistiendo, la madre nunca tiene tiempo, según ella. Ya, miren, estamos viendo una situación clara de riesgo de desprotección, ¿no? Entonces se le hace una notificación escrita, si ya se le hizo verbal, luego se le hace una notificación escrita, una citación, firma, ¿no? Le puede llevar, entregar, ¿no? Y si es que aún así no resulta, ¿de acuerdo? Entonces, ahí sí hay que comunicarse, ¿no? Para que las autoridades puedan hacer una visita de repente, ¿no? ¿Qué ocurre con esta familia? ¿Quién está a cargo de sus hijos? Porque estamos viendo que de pronto no tienen supervisión adulta, ¿ya? Entonces, eso es importante. Y si no hay supervisión adulta con un niño adolescente, las horas de almuerzos, de rutinas, de tareas, ¿no? Las rutinas del día a día, ¿no? Desde que despiertan hasta que descansan, ¿quién las supervisa, quién las acompaña? ¿Ya? Entonces, eso, María Luisa, muy importante, gracias por tu comentario. ¿Ok? Bien. Claro, el genograma es una herramienta, claro que sí que podríamos emplearla, exacto, Sandy. Podríamos utilizarla como recurso para registro. Ujú. Así es una contratransferencia. Bien. Seguimos entonces. Áreas a explorar, ¿no? En los niños, en los padres y a nivel global del sistema familiar hay cositas que hay que observar porque en la entrevista no solamente vamos a centrarnos en la conducta, ¿no? Sintomática en el caso del niño, o sea, ¿qué presenta en concreto? ¿Qué hace? ¿No? ¿Es ansioso? ¿Es agresivo? No. Voy a tener que definir, ¿de acuerdo? De forma concreta, ¿ya? Y operacional esa conducta. ¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué no hace? ¿Qué no dice? ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué intensidad? ¿En qué momentos? Que más ratito lo vamos a ver. Entonces, la conducta sintomática es que grita, es que no sigue instrucción, es que patea, es que no come, duerme, ataca con los puños o con un punzón a los niños, ¿no? No copia. ¿Qué hace? ¿No? ¿Cuál es la conducta que se presenta? Toda conducta, todo síntoma de niños es síntoma de familia, es síntoma de padres, ¿ya? Eso hay que entenderlo también. ¿Cuándo empezó esto? ¿No?
El año pasado, precisar, ¿en qué momento, recuerda usted, cuándo notó? Mire, yo lo vi desde enero así, pero ya en marzo, cuando empecé el colegio, es donde ya me preocupé. En enero, ¿no? Entonces sería eso importante, ¿no? Cuando empieza, ¿ya? Porque habrá un hecho ahí, algún cambio, algo que ha ocurrido que necesitaremos explorar. ¿Se ha hecho algo respecto a esta conducta? Ah, sí, ya le llevé a psicología, o ya le llevé a hablar no sé, con tal persona, qué sé yo. ¿Qué dicen papá y mamá? No, exagera, es mucho. O dicen, no, sí, es preocupante, ya no sé qué hacer. Hay una actitud de derrota, una actitud de no saber qué hacer, una actitud de repente de buscar apoyo y no saber dónde. También a veces así, estamos buscando, le llevamos aquí y allá y no sabemos, no nos ayudan, ¿no? O le hemos llevado a una sesión y ya no pasó nada. Claro, hay que explicarle que una sesión no es magia, pues, ¿no? Entonces, ¿ya? ¿Qué están esperando ellos de repente, no? Hay papitos que se la pasan llevando a psicólogo y psicólogo así. Le llevé ahí, pero no, le vi que no. Le llevé al otro y no. Entonces están paseando los niños, ¿no? Entonces explicarles eso, ¿ya? Con los papitos, a ver, ¿cómo es su actividad laboral? ¿A qué se dedican? ¿En qué se ocupan? ¿Cuánto tiempo les toma eso? Sus periodos de ausencia o permanencia con los hijos, ¿no? Eso es importante. Y a lo largo del desarrollo de su hijo, ¿no? Contacto y frecuencia, permanecen, qué momentos comparten, ¿no? Se separa un tiempo especial para cada miembro de la familia o de forma conjunta, ¿de acuerdo? ¿Cómo están ellos a nivel físico y emocional? Los dolores de los padres son dolores para los hijos, ¿no? En lo físico y en lo emocional. Si tengo un papá que está con múltiples enfermedades, con un diagnóstico clínico, de repente, o tiene un problema emocional, un duelo, en la pandemia falleció su propio papá o sus padres o su hermano, no sé, y cómo eso cambió, impactó a nivel emocional en ese papá o en esa mamá, ¿no? Y esto cómo puede haber impacto a nivel familiar. Recuerden que no es que cada uno lo lleva, esto implica un cambio para tu familia, ¿no? Papito está en duelo, y si papito está en duelo, ¿qué pasa? No come, no duerme, llora, se aísla, no se integra, ¿qué ocurrió? ¿No? De repente mamá le dieron un diagnóstico de un tumor en una masa en el seno, entonces, ¿qué cambió eso en la familia? Hemos reducido presupuesto, ya no es como antes, nos cambiamos de colegio, está en un tratamiento, nos preocupa su salud, tememos que se muera, ¿no? La vemos a ella preocupada o angustiada, papá empezaba a tomar, o sea, ¿qué cambios han habido, ¿no? A partir de los temas de salud también en la familia, y entre ellos también hay cambios presupuestales y cambios en la organización y en las rutinas, ¿ya? O sea, todo eso es importante explorarlo y conocerlo. La visión de uno sobre el otro, ¿qué dice mamá de papá y viceversa? ¿De acuerdo? Aun cuando estén separados, también esto es importante, ¿no? Porque de pronto mamá dice, ¿no? Bueno, su papá es un desgraciado, ese bueno, es tal. Pero yo no le digo nada a mi hijo, ¿ah? No, yo no le digo nada. Ok, yo no le digo nada, pero nosotros vemos en la sistémica el clima familiar, aunque mamá no diga que papá es un tal por cual, esa actitud de rechazo se va a percibir de forma implícita, ¿sí? Quiérase o no. ¿Ya? Cuando algo no nos gusta o nos desagrada, así pongamos la mejor cara, siempre se va a percibir que esto es algo que rechazo, que no me gusta. Y el hijo va a entender, va a sentir ese rechazo, va a captar esa emoción, ¿de acuerdo? No es necesario que lo ponga en palabras, y eso es importante hacérselo saber, ¿sí? Hay cosas que no se dicen, pero que se perciben en la familia, ¿de acuerdo? Como que si papá no llega, no duerme con mamá, ya hemos visto que se habla medio seco, nadie dice nada, pero todos ya sabemos que papá está saliendo con otra mujer, pero nadie lo dice. Entonces, no es necesario poner en palabras, recuerden, la comunicación tiene muchos niveles, ¿sí? Entonces, eso es importante. No le digo nada a mi esposa, pero si por dentro está con todas las sapos y culebras, obviamente que los hijos van a percibir si hay una imagen disminuida o idealizada o conflictuada entre ellos dos también, ¿no? Es importante eso hacer, porque si yo digo, ay, mi esposo nunca se compromete, él no sabe nada, o ay, mi esposa es una exagerada, esa visión que tengo sobre la otra persona va o no va a impactar en el trabajo colaborativo que haga la pareja. Porque si él dice, ay, tú eres una exagerada, cuando pase un problema del niño, él se sesgará por esa imagen de que ella está exagerando.
Así que no va a implicarse mucho porque considera de que esto es una situación manejable, ¿no? Entonces siempre hay que mirar eso también. A nivel del sistema familiar, ¿cómo está organizada la familia en cuanto a las rutinas, los hechos domésticos, ¿no? Normas, reglas, rutinas de casa, quién se ocupa de qué, ¿no? Hay familias donde de repente todos los cuidados están desplazados a los abuelos o hermanos mayores. Están desplazadas las actividades a la mamá únicamente, a la hermana mayor, a los hijos, ¿no? Al abuelito, a la abuelita, al tío, a la tía que vive ahí, ¿no? O están distribuidos, ¿sí? Según sus etapas del desarrollo, según su permanencia dentro de casa, ¿no? Cómo está organizado, ¿sí? Familias que sí, no, papá trabaja todo el día, pero cuando él llega, sí, ahí siempre nos ayuda a recoger los platos, está ahí, ¿no? Está siempre haciendo, ¿no? O lo contrario, ¿no? También, ¿ya? O no, mi mamá carga, y ella los ve, los lleva al colegio, yo los alista, yo ya llego tarde, ya prácticamente me los tiene dormiditos, ¿no? También hay esas realidades, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estas realidades pueden estar generando o implicándose en el desarrollo, ¿no? de esa niña, niño adolescente? ¿Qué hechos significativos han ocurrido en la familia? Sobre todo ahora que estamos saliendo, por decir así, de toda esta temporada de pandemia, ¿no? Lo más resaltante que vamos a ver son duelos, procesos de enfermedad, pérdidas de trabajo, paro laboral. O sea, paro laboral es cuando una suspensión perfecta, por ejemplo, dejé de trabajar 1 año, 2 años, 3 años, no sé, ¿no? Jubilaciones, cambios de domicilio, fallecimiento de un familiar, enfermedad permanente, cuidado de un familiar enfermo, todas las situaciones que sean relevantes para la familia, mudanzas, ¿ok? Todo lo que sea relevante, ¿ya? Y es importante preguntar sobre todo ello, ¿de acuerdo? ¿Qué más? ¿Algún hecho importante en el pasado de la familia? Algo que haya ocurrido, que haya marcado esa familia, sí, ¿no? Cuando mi papá murió, pues me deprimí tanto que me quise suicidar, me llevaron a psicología, pasé a psiquiatría, estuve en tratamiento farmacológico 2 años, 1 año. Mis hijitos en ese tiempo estaban con mi hermana, que ella me ayudaba, entonces, ¿un hecho importante? Claro, ¿verdad? Hay que ver hechos que sean así relevantes, ¿no? Cambios paralelos en algún otro integrante, aparte de su hijo que tiene esta conducta o su hija, ¿quién más en la familia nota, usted observa que tiene una conducta que le llame la atención o que le preocupe o que le parezca un poco extraño? Ah, mi hijita, ¿no? También la veo así, como renegada, aburrida, no quiere hablar con nadie, no sé, está extraña, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejé, ¿ok? Entonces también, ¿no? Porque hay que ver cómo todos se están implicando o están afectando, perdón, con estos cambios o situaciones. ¿De acuerdo? A ver, seguimos entonces. En el colegio hay un estudiante, dice que realiza incidencias en el colegio. Cada vez que se necesita los padres no vienen, pero la semana pasada bajó el pantalón del compañero frente de todos, ¿no? Según reglamento es una falta grave y se expulsó. Recién acudieron los papás, pero ellos amenazan con denunciar y notificar porque expulsar ya tienen derecho a la educación. Ok. Bueno, hay que revisar ese reglamento, hay que revisar las medidas disciplinarias, ¿no? O sea, eso habría que verlo primero, ¿ya? Porque, eh, ¿cómo se llama? Y revisar de repente los protocolos de actuación del Ministerio de Educación en caso de este tipo de conductas de repente de niña, niño, adolescente, ¿ya? Porque acá la expulsión frente a bajar el pantalón, no sé si esa medida disciplinaria es proporcional al hecho, a la conducta, ¿de acuerdo? O sea, ¿qué ocurrió? Esto hay que verlo así, ¿ya? Desde esa perspectiva primero. Caramba. ¿Ya? Entonces, hay que conversar con los papás, ¿no? Porque mira, si el ministerio toma hay que ver bien ahí, ¿ya? El reglamento de ustedes versus lo que son los protocolos de actuación en estos casos del MINEDO. Sería bueno que lo revisaran, ¿ok? ¿Qué dice? Bien. Si los papás han venido recién cuando ocurre una situación, es lo que yo digo, ¿no? Los papás a veces están tan en sus asuntos, ¿no? Que cuando el hijo tiene la conducta problemática, recién los papitos como que voltean la mirada y se acercan a verlo.
¿no? Entonces, hay que ver qué es lo que está consiguiendo el niño o el adolescente con la conducta problemática. ¿Es atención? ¿Es una lucha de poderes con la autoridad? ¿Qué es? ¿Ok? En caso de padres ausentes o que están de viaje o solo los ven una vez al mes o trabajan con la mamá o apoderada y el menor. Esa es una realidad muy frecuente de hijos que están a cargo de o están bajo la supervisión, ¿no? Cuando observamos esto, por ejemplo, lo idóneo es que la persona que está a cargo tendría por lo menos una custodia, ¿no? ¿Quién es? ¿No? ¿Quién es? ¿Con quiénes vive? ¿Con quiénes comparte? ¿No? Es una realidad muy, muy frecuente, ¿ah? O sea, los papás están lejos, en la selva, en otro lugar, no sé, trabajan, los hijos o se desplaza el cuidado hacia un familiar, a veces por la cuestión laboral, pero ¿cómo es el acompañamiento? Hay llamadas, hay comunicación, ¿no? ¿Cómo se está dando el acompañamiento y la comunicación de los papás con los hijos? Las visitas son programadas, con qué frecuencia. El niño entiende esto, comprende que esto es una situación contextual del trabajo de los papás o está asumiendo que por mi culpa o porque me tienen que educar mis papás pobrecitos se van fuera, porque eso genera culpas, ¿no? Es importante orientar también al papá en eso, a la mamá en eso, ¿no? Nos vamos porque trabajamos, ¿no? Pero no es porque por tu causa. Imagínate que yo le digo a mi hijo, yo me voy a trabajar fuera porque te tengo que mantener o porque te tengo que educar. ¿Cuánta culpa, no? El niño diría, si no fuera por mí, mi papá no se iría tan lejos, ¿cierto? Entonces, el lenguaje hay que manejarlo ahí siempre, ¿de acuerdo? Entonces, el adulto que está a cargo, figura como tutor, como apoderado, ¿no? Cuando menos esto está reportado como tal, ¿no? Porque hay que saber si no está, hay un tutor, ¿verdad? Un cuidador, ¿cierto? Este adulto. Y con este adulto ver frecuencia, permanencia, supervisión, todo lo que realiza con la niña, niño, adolescente. Si están a solas, ¿no? Sería bueno esto también que la UP nos ayude, ¿no? Para evitar una situación de riesgo de desprotección más adelante. ¿Cómo? Con de repente las orientaciones a los papás, ¿no? Cuando ellos llegan, que expliquen su situación, ¿no? Pero que deleguen a un adulto a cargo. No puede ser que los niños estén ahí como que pasa eso, ¿eh? Es como que están a la deriva y en la etapa de la adolescencia, ya imagínense nada más cuando no hay acompañamiento, no hay orientación en los temas cruciales, vienen las conductas de riesgo, ¿no? Esta ausencia de los padres es permanente, hay un proyecto de vida familiar que esperamos o pensamos que de pronto de acá a un año, juntando lo necesario, vamos a venir acá a la ciudad y hacer un negocio y estar más cerca de los hijos. Se piensa o se construye una visión conjunta, ¿no? Como familia sobre esos temas o no, ni siquiera hay idea de eso. Y de repente con una idea que otra, papá dice, claro, sí, mejor este año reunimos, hacemos, y vemos algo, podemos, ¿no? Alquilar cuartos en la casa o poner una tiendita, algo y estar siempre. A veces la persona no tiene idea de cosas que sí pueden hacer que resultarían mucho más prácticas. A veces las soluciones son tan sencillas, pero que no siempre las ven, ¿no? Entonces hay que evaluar eso también, ¿ya? Se puede decir cuando un niño te dice que te vayas tú sola, presencia le genera que te vayas, tu sola presencia le genera ira cuando te ve. Recuerden que no podemos sacar una conclusión de algo, ¿no? Si es que no quiere, te dice que te vayas tú sola, hay que ver a causa de qué, en qué momento. Eso lo vamos a ver en la parte de el análisis de la conducta, ¿ya? Bien, fases. En la entrevista, entonces, como ya lo habían mencionado ustedes, saludo, hago el clima de confianza, ¿no? Y diálogo con cada papá. Permito que los dos tengan voz, ¿de acuerdo? Que los dos hablen, ¿no? ¿Qué dice usted de aquello? ¿Qué piensa usted sobre lo que acaba de decir su esposa? O como un ping-pong, ¿no? Entonces, establecer objetivos, preguntar sobre lo que consideran imprescindible, ¿no? Para usted, ¿qué es lo más importante ahora con su hija? Y mamá de repente te dice, para mí, lo primero es que ella no simplemente obedezca. De repente el papá dice, no, para mí lo más importante es que mi esposa deje de gritar. Acá tenemos una contrariedad, ambos piensan diferente, ¿verdad? ¿Ok? ¿Qué es lo más importante para cada uno? Para primordial, lo segundo y lo tercero, ¿no? Discusión del problema, ¿no? ¿Qué dice o cómo ve cada uno la situación que se está presentando, la conducta? ¿De acuerdo?
¿Qué hicimos anteriormente respecto a esto? En anteriores situaciones donde se han presentado situaciones de dificultad o problemáticas, ¿cómo lo resolvimos? Hay que ir a la conducta pasada. ¿Qué hicimos? ¿No? Para saber si se cuenta con los mecanismos de afrontamiento, si hay capacidad de buscar ayuda, si hay recepción a la ayuda, si hay adherencia, ¿no? De repente los tratamientos anteriores o no ha habido, ¿ya? Identificar recursos. O sea, ¿qué es lo que ayuda a esta familia a afrontar las situaciones de dificultad? ¿Quiénes son las personas con las que cuentan? ¿No? Entonces, y esto va por todo, ¿eh? Por ejemplo, en esta familia, ¿no? Hay una situación difícil con los hijos, la mamá tiene tentativas de suicidio, pero la mamá pertenece a una iglesia, y la iglesia a ella le sostiene, le ayuda, se siente como que si no fuera por Dios yo me mataría, ¿no? Por decirlo así. Entonces, para ella es un recurso. Independientemente de que nosotros creamos o no creamos, estemos de acuerdo, no con esa iglesia o la otra, si es y es de ayuda y suma, ¿no? Hay que considerarlo también. Son fuentes de apoyo. Otras fuentes de apoyo, de repente no es la iglesia, de repente es el barrio, en la comunidad, algún adulto de confianza, un padrino, ¿no? Personas que están ahí siempre, ¿no? O que con las que se puede contar, mejor dicho. ¿Ya? Informar los recursos disponibles. Mire, ¿sabía usted que en casos de violencia, por ejemplo, mi familia puede llamar a línea 100 o acudir a un SEM? ¿Sabía usted que de repente no tiene problemas de repente económicos, no hay para la alimentación del hijo? Entonces de repente está CEDIF, INAVIF para gestionar de repente el almuerzo del niño temporalmente, no sé, ¿no? Un programa de apoyo social, o sea, siempre enlazarlo a los servicios de apoyo comunitarios. Eso es importante, ¿ya? Beneficencias, etcétera, ¿no? Y organizamos el plan, roles, dudas y qué es lo que vamos a hacer ahora. No me puedo ir o cerrar la sesión sin decir qué vamos a hacer o qué es el siguiente paso y cuándo. ¿Ya? Ya estamos hablando. No. ¿Qué día? ¿A qué hora? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Ya? O sea, tiene que estar claro esto para que tenga estructura. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro primer encuentro con papá o mamá, que es el básico, tiene 4 etapas, ¿no? La primera, logramos que los dos estén cómodos, ¿no? Entonces yo veo ahí que uno está así, entonces le pregunto, ¿no? Usted quiso venir, ¿no? ¿Qué estaba haciendo antes, ¿no? Y si noto que no hay mucha apertura, puedo hacer un reflejo simple, ¿no? Lo veo un poco callado o lo noto disgustado. ¿Es eso así? ¿Hay algo que le disguste? ¿No? O puedo hacer un reflejo simple, ¿no? Entonces me presento como tal, quién soy yo, ¿no? Obviamente, porque tengo que saber con quién estoy hablando, ¿no? Y yo voy a observar cómo entraron, quién entra primero, cómo se sientan, la colocación que observo, la distancia que toman, las miradas, ¿no? De ambos, ¿de acuerdo? ¿Cómo están? ¿No? A veces vienen en el sillón, se sienta uno, o en la silla, uno extremo a extremo, o hasta el cuerpito lo giran así como quien no quiere ver al otro, ¿no? Entonces hay que observar esos detallitos primero, ¿ya? A ver, acá es importante también lo siguiente, miren. Eh, no siempre se consigue que los dos papás estén por múltiples razones, ¿no? Pero quien esté o quien acude, ¿de acuerdo? Tiene o cuenta con apoyo de otros familiares o hay apoyo percibido sobre el otro padre o madre, ¿no? Eso también hay que saberlo, ¿ya? Hay la comunicación necesaria como para que le traslade la información, ¿no? Y fijar que en alguna otra próxima fecha pueda acudir de repente esa persona, ¿ya? O sea, todo eso hay que mirarlo, ¿sí? Dos, obtenemos una visión individual del problema, lo que piensa cada uno. Sí, yo igual, ya, pero dígame usted cómo es para usted, cuente usted, ¿no? Preguntar qué observa. Para usted esto es como dice su esposa o su esposo, ¿no? Ella dice esto, ¿qué dice usted? ¿De acuerdo? Y los gestos son importantes también, ¿no? Que cuando yo, de repente la mamá dice, ay, es que yo hago todo en la casa y mi papá se ríe, entonces, ¿no? ¿Qué me está queriendo decir con esa conducta? ¿No? ¿Qué está comunicando? ¿No? Sin presuponer, tengo que saber o indagar qué está comunicando con eso. ¿Está usted de acuerdo con lo que dice su esposa? ¿No? Acaba de decir esto, ¿no? Y ese proceso se llama facilitación, ¿ya? Cuando yo veo interacciones que pueden ser polares, hago este ping-pong que les decía, ¿no? Su esposo acaba de decir que no es tan cierto lo que usted dice. ¿Cómo es eso para usted? ¿No?
Entonces, ahí no hay que tener miedo de que de repente en ese momento se dé una pequeña discusión, ¿no? Que controlaremos, porque será el momento para observar realmente cómo está la dinámica. Recuerden que cuando va a un servicio de atención, orientación en psicología, la mayoría de gente quiere mostrar una buena actitud, ¿no? Está el componente de la deseabilidad social. Sin embargo, cuando nosotros por ahí ponemos ciertas situaciones cotidianas, puede ser que esto muestre realmente lo que ocurre, lo que acontece, ¿no? Los papitos solo quieren dar una buena impresión. Eso es muy usual y esperado muchas veces, de que tenemos miedo que nos juzguen a que somos malos padres o que no hacemos bien las cosas. Hay papás que son muy susceptibles a eso. ¿Y por qué son muy susceptibles? Porque están recontra llenos de culpa, pues, ¿no? Basta que sientan que de repente algo no están haciendo mal o bien y pueden sentirse muy, muy encrespados, muy, muy así erizados, ¿no? ¿No? Entonces hay que tener mucho cuidado con los términos que empleamos, ¿de acuerdo? Y cómo percibimos, esto lo enoja, lo disgusta, lo calla, lo altera, ¿qué ocurre? ¿No? Entonces, este ping-pong es importante para que podamos tener de repente en claro, ¿de acuerdo? La perspectiva de ambos, ¿sí? Y exacto, pasa lo que María Luisa, por ejemplo, dice, ¿no? A veces hay muestras de aburrimiento, entonces, ya, vamos a decir bostezo, mira el celular. Entonces, si yo veo que alguien está bostezando, le preguntaré, ¿está usted agotada? ¿Está usted agotado? ¿Qué estuvo haciendo? Ay, acabo de llegar de viaje. Ay, señorita, es que yo salí a las 4 de la mañana, llegué a las 8 y de ahí con las mismas me vine acá al colegio. Ah, ok, entendible, ¿no? Yo no puedo interpretar, sino pregunto, ¿no? Yo le veo, estamos ahí, ¿no? Cuénteme, ¿hay algo urgente o importante que tenga que atender o hacer después de esta reunión? ¿No? Sí, lo que pasa es que me está esperando mi proveedor de la tienda y ya me ha dicho que en cualquier momento me llama. Ah, ok, ¿no? O sea, tengo que saber qué es. Porque ya cuando digo aburrimiento, para mí estoy suponiendo que yo los estoy aburriendo, ¿no? O cansando. Pueden ser otras cosas. Entonces, pregunto primero, ¿no? O describo, ¿no? Noto que usted está muy pendiente del celular en este momento, ¿no? ¿Hay algo que necesite atender o pasa algo, ¿no? Entonces, claro, si no, recuerdo la regla, por favor, ¿no? Siempre que yo atiendo, digo, por favor, vamos a poner los celulares en silencio, vibrador. Si hay algo urgente que tengan que atender, háganmelo saber ahora. Sí, por favor, es que me va a llamar mi hermana porque va a llegar a la casa y está sin llave. Ok, entonces ya cuando ocurre yo ya sé, ¿no? Y anticipamos, ¿no? Entonces, eso es importante, ya anticipar esto para que el diálogo sea sostenido, ¿no? Entonces, eso es importante. Primero el encuadre, eso se hace en el encuadre, ¿no? ¿Para qué estamos reunidos? ¿Para qué estamos aquí todos? ¿No? Eh, Porque es importante que ellos hayan venido, yo agradezco eso y les explico en el encuadre, pues, ¿no? Esta reunión es para esto, para aquello, nos tomará más o menos. Es importante que podamos de repente no tener esta, ¿no? Es el celular o qué sé yo, guardar, o de repente si hay algo urgente que atender, háganmelo por favor, ¿no? Mire, la verdad yo he venido rapidito porque de acá nomás me tengo que ir a entregar este producto que no sé qué, que yo vendo en el mercado. Bueno, ok, entonces, ¿cuánto tiempo está disponiendo? Yo puedo pensar que es una hora y de repente la señora después piensa que en 15 minutos le voy a decir algo y ya se va a ir, ¿verdad? De pasadita voy a ir al colegio. No, ¿verdad? Entonces, eso también es importante, ¿de acuerdo? Claro, Rebeca, las visitas domiciliarias, si es que hay un trabajador social o igual no está, pero podemos programarlas, ¿no? Es parte, ayuda, es de mucha relevancia en casos muy concretos, en casos que podamos nosotros priorizados, ¿no? Como priorizados, ¿ya? Es necesario. Bien. Una vez que tenemos los objetivos claros, veremos, ¿no? ¿Cómo se imagina usted en el futuro, papá? ¿Qué es lo que desearía obtener o ver en su hijo? Que esté así, así, así. Tener una visión clara de cómo quiere que sea el cambio, cómo quiere evidenciar el cambio. Mamá, ¿qué tendría que pasar a ocurrir? O cómo imagina o cómo se daría cuenta, perdón, que ha habido un cambio. Ah, ya, cuando dejemos de gritar, cuando mi hijo empiece a seguir más las reglas que le ponemos, ¿no? Cuando pasemos más tiempo juntos. O sea, siempre clarificada también la situación futura. ¿Cómo me voy a dar cuenta que hay un cambio, que se ha inducido un cambio? ¿Ya? Porque esto luego lo observaré más adelante en las entrevistas. ¿Se ha dado cuenta que ahora usted grita menos? ¿No? Me lo acaba de hacer saber también su esposo.
sí es cierto, ¿no? ¿Se acuerda que al inicio dijimos que un indicador, ¿no?, de que esto iba mejorando era que usted iba a dejar de gritar menos? Y mire que lo está consiguiendo, ¿no? O sea, eso me va a servir luego como recurso, ¿de acuerdo? ¿Ya? O que su hijo mire que ahora está copiando más las tareas, no ha tenido faltas de repente a la clase, qué sé yo, ¿no? Bien. Todo eso en respecto a los papitos, ¿ya? Con los niños, ¿no? Sobre todo niños pequeños, ¿de acuerdo? Necesitamos siempre cuidar la relación que establecemos. En ambos casos, tanto con niños como adolescentes, no somos nosotros papá o mamá, no podemos tomar una visión paternalista o maternalista. Por lo tanto, de más está decir que no se les dice hija o hijo. Yo lo veo, lo escucho muy frecuente, no lo veo, lo escucho muy frecuente. No, hija, hijo, ¿no? No son nuestros hijos, no son nuestras hijas. Lo voy a decir feo. Si no tenemos hijos y estamos queriendo, bueno, busquemos eso. Si es que sí tenemos hijos, los estamos mirando bien, estoy sano yo como hija, como hijo, como mamá, como hijear a todo el mundo. Hija, hijo, hasta los papás le dicen hijos. No son sus hijos. Señor tal, señor cual, Pepito, Pepita, Carmelita, Carmelito, ¿no? Porque ellos sitúan el modo de relación que tengo con el otro, ¿sí? Es como, yo le decía ayer a una pareja, ¿no? ¿Usted ha escuchado lo que le dijo a su pareja? Le dice papi, y ella le dice bebe, él le dice bebe, ¿no? Cuando usted le dice papi a él es más grande o más chiquito, igual que usted, más grande. Cuando él le dice a usted bebe, ¿cómo se siente? Pequeñita. Entonces no es una relación pareja, ¿no? Homogénea, porque estamos trayendo a la mente un lenguaje que evoca a otro tipo de vinculación. Igual con mis estudiantes, hija, hijo, estoy evocando otro tipo de vinculación, ¿de acuerdo? Y les cuento así algo muy chiquitito, ¿ya? En un lugar donde yo laboraba, éramos un equipo, y una adolescente me dice, profesor, nos dicen cuando estamos en colegio, ¿no? Profesor Luis, les quiero contar algo, me dice, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, cada uno tenía, el grupo tenía un psicólogo a cargo, digamos. Lo que pasa es que yo le tengo miedo al psicólogo tal, me dice. Y entonces, tengo que sentarme a escuchar para la oreja qué ocurre, ¿no? Si tengo miedo es porque percibo una amenaza, potencial, peligro, ¿verdad? Entonces, cuando estoy conversando con ella, lo curioso, ¿ya? Es que sus ojos, el color de sus ojos, su talla, me recuerda a mi papá, ¿no? Y cuando el peor me dijo, hija, el otro día, ay, Dios mío, o sea, yo lo miré a él y miré a mi papá, dice, ¿no? Y mi papá es malo, teacher, usted no lo conoce, es muy malo, me dice, ¿no? No vive con nosotros, pero no. Entonces, mire, ella asoció un rasgo físico y esa palabrita como que activó una relación pues conflictiva, entonces no se quería acercar al psicólogo, estaba como con ese temor, ¿no? O sea, nunca sabemos lo que podemos activar ahí, ¿no? ¿Ya? Por poner un ejemplo así, ¿ok? Entonces son sí, adolescentes por nombre, niños por nombre, ¿no? Así, los papás por su nombre. Porque si yo a la mamá le digo, mira hija, mira mamita, le estoy quitando su posición de mamá. ¿Ya? Es importante ese lenguaje. Yo sé que nosotros somos muy así querendoncitos, que nos gustan hablar esas palabras, pero en el abordaje es importante que tengamos bastante profesionalismo en la forma en cómo nos dirigimos al usuario, al cliente, al consultante. Así es, Gisbel. ¿Ya? Entonces, eso es importante. No hay que evocar otro tipo de vinculación que no sea estrictamente la profesional que estamos haciendo ahí. ¿De acuerdo? ¿Ok? Menos, pues, mi amor, corazón, cariño, porque algún ¿no? Es mejor siempre dirigirse por el nombre, ¿de acuerdo? ¿Ok? Ofrecemos un espacio de juego, porque si no, pues ellos se van a aburrir, que van a estar ahí viendo un adulto que habla y habla y habla, ¿no? Un juego, te propongo una actividad, tenemos que romper el hielo con ellos, ¿no? Que sea lúdico, que sea entretenido. Por eso yo siempre digo, para atender niños hay que tener un espacio propicio, ¿sí? Donde se puedan sentar en el suelo, sillas a la altura, o sea, dentro de lo que se pueda, acondicionar el espacio para que el niño o niña se sienta a gusto, ¿de acuerdo? Que sienta que es un ambiente amigable, ¿sí? Diálogo imaginario. Esto funciona con los niños menores, sobre todo de 8 años, cuando hacemos el role playing, ¿no? Vamos a imaginar que yo soy, digamos, si eres Pepito, yo soy Pepito.
¿ya? Y tú eres papá, o tú eres el profesor o la profesora, ¿ya? Y yo voy a empezar a jugar acá con los muñecos en la clase, y entonces de pronto el niño te empieza a decir, ya, silencio, cállense, vayan o les meto un cocacho. Y tú vas a observar cómo está tomando, asumiendo un rol y representa así claramente lo que vive, ¿no? Y eso es más fácil o más sencillo, de repente preguntarle si alguien grita o si alguien hace, ¿no? Y no simular una situación de interacción cotidiana para que veas qué actitud toma el adulto, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, es una forma muy útil en el diálogo imaginario, ¿ya? Y el uso del dibujo, que también nos va a dar indicadores, obviamente, indicadores que van a dirigir nuestra exploración, como les decía. No es que eso va a determinar ya. Ahí nos pueden dar alertas de muchas, múltiples situaciones de abusos, de conducta, de vínculos, ¿no? Que lo vamos a observar en las distintas técnicas, sea garabato, sea figura humana, sea familia, ¿de acuerdo? Entonces, la técnica que empleemos, ¿ya? O dibujo libre, qué sé yo, va a ser de utilidad, ¿de acuerdo? Siempre, ¿ya? Ok. Respecto a los adolescentes, esto en la parte de la vinculación estamos hablando, la relación empática igual le aseguramos la confidencialidad, porque los chicos siempre nos dicen, ¿no? Ay, seguro que usted le va a contar a la directora, le va a contar a mi papá, lo va a llamar, qué sé yo. Entonces, yo tengo que enmarcarme en el principio de que la confidencialidad, claro que se da, pero, ¿no? Si la situación amerita, hay situaciones que necesitan saber los papás. No es que yo lo atendí al chico o a la chica y no le puedo contar nada a los papás. No, yo secretamente trabajo, ¿no? A veces un poquito que malentendemos esto. No, necesito orientar a los papás, pero tengo que preparar el terreno para saber qué tan receptivos están. De pronto, si el chico me dijo acá en esta sesión que consume marihuana o consumió, no, es confidencial, yo no puedo hablar con los papás. ¿Será así o es algo que los papás necesitan saber e implicarse en ese hecho? A ver, necesitan saber implicarse en ese hecho, ¿verdad? Que nos está hablando de algo que ocurre con la familia, ¿no? Entonces, ¿qué haré? Pues hay cosas que obviamente de primera mano yo le diré, bueno, hay cosas que vamos a hablar que yo te diré si son necesarias que las sepan mamá o papá, y hay cosas que de repente tal vez de momento no sean necesarias saberlas, ¿no? O que ellos las sepan, ¿no? Entonces, eso es importante al transar con los chicos. Ah, sí, Giselle, transar con ellos, ¿qué cosa? ¿No? La alianza terapéutica, ¿no? Mira, vamos a conversar sobre esto que te ocurre, ¿de acuerdo? De repente, ya, ¿qué pasaría de repente si es que me dice la chica o el chico que es gay o es lesbiana? Ya. Tengo que decirle a mamá o a papá inmediato, como en el caso de que si consumió marihuana. ¿Qué haría? Son situaciones, vamos a ponerles así como que álgidas, ¿no? O que si me dice que empezó una vida sexual activa con los papás. Ya, o sea, a ver, a ver. Porque, mire, tengo a mamá y a papá, ¿de acuerdo? Entre mamá y papá, ¿ok? Habrá uno que es más y otro que es menos receptivo a la situación. Primero, ¿cómo está la vinculación del hijo o de la hija con estos padres? ¿Cierto? De quién está más cerca, de quién está más lejos, a quién percibe como un apoyo, de quién se percibe que no, de repente no sostiene, no apoya, o puede tomar una actitud de repente violenta incluso, ¿no? Pero son situaciones que hay que ver, que son de lo cotidiano, ¿no? Si el chico consume marihuana, por ejemplo, ¿no? ¿Lo necesitan saber los padres? Sí. ¿Pero tengo que ir corriendo a decírselos? No. Tengo que llamarlos y explorar cómo están ellos primero, ver qué es lo que ellos, todo lo que vimos en el paso anterior, perciben en su hija o en su hijo, algo que de repente funciona como estrategia. Señor, estamos haciendo un acompañamiento de los padres. Cuéntenos, ¿no? Si ustedes han percibido, si ustedes han notado en las últimas semanas, meses, algún cambio importante, algo que le llame la me pueda contar. O sea, lo vuelvo como un aliado. Ah, sí, señorita. O así, joven. Mire, así, profesora, profesora. Mira, lo que pasa, al medio así lo veo como que
llega a la casa medio así raro, ¿no? Parece que ha llorado, sus ojos rojos, me dice que estoy cansado, se mete, no quiere comer, y hay días que le agarra un hambre que hasta medianoche quiere comer, cuando no hay come. Es raro, mi hijo, no sé qué le pasa. Ok, ya observó. ¿Y eso en qué le hace pensar usted? Qué ha imaginado que puede estar generando eso? Yo pienso que está enamorado, que está decepcionado porque sale, no viene todo el día, vuelve tarde. Ok, ¿a qué le atribuye la mamá de repente? ¿No? Ok, ¿y algo usted respecto a eso ha intentado hacer sobre esto que observa en su hijo? No, ahí lo dejo, porque como son adolescentes, no, sí me acerca a hablar, pero no quiere hablar. Entonces, ya, ¿qué ha pasado, no? Y entonces ahí yo iré viendo la madurez también que tiene el padre o la madre para recepcionar ciertas situaciones. Entonces tengo que siempre, yo les digo, vamos a hablar como adultos y yo necesito que usted esté completamente en su estado adulto y me escuche como una persona adulta de tantos años que es. Ya, entonces, ¿qué necesitamos hablar? Yo necesito compartirle algo. Entonces, te reserva entre nosotros. Porque si usted, ¿no? Ahí le hago el lenguaje condicional, conversa esto inmediatamente con su hijo, no vamos a poder hacer nada para ayudarle. ¿De qué se trata? ¿No? ¿Está usted de acuerdo? Claro, yo observé, porque ya evalué de repente que esta mamá no golpea, o sea, no tiene unas conductas desproporcionales, ¿no? Se le cuento, ¿no? Su hijo, ¿no? Acá en la sesión le hemos observado esto, lo que usted dice. ¿Sabía usted, le quiero contar, que estos indicadores que usted está observando, ¿no? De ojos enrojecidos, una conducta alterada, una alteración del sueño, en el apetito, están muy ligados a las personas que consumen sustancias. A veces la persona dice, mira, algo he pensado, porque una vez olí en su cuarto medio raro, pero dije, no creo que sea eso, no creo, no creo. Entonces, tal vez se quede en negación. Entonces, ya tú vas, le comentas de repente la situación, y entonces tú tienes que dirigir ahí. Le voy a decir qué vamos a hacer o cómo vamos a proceder. Y necesito que usted colabore o me ayude para que esto sea posible, ¿no? Si es más, explicitarle, ¿no? Si es que ya tomamos la acción, no, no, no está bien. Ya, vamos a hacer de cuenta porque él ha consumido una vez, ¿no? No sé, digamos. Entonces voy empezando a estructurar acá. ¿Qué necesitamos hacer, mamá? ¿Qué necesito que haga más usted? ¿No? Y cómo yo voy a ayudar, cómo voy a contribuir, ¿no? Obviamente que en paralelo a esto yo trabajaré con el adolescente para que él revele la situación a la familia, o sea, porque si no hay esta comunicación es porque hay algo que está obstaculizando, bloqueando, ¿no? Y ese proceso también es una forma de facilitación, ¿no? Buscamos de alguna forma sostenerle o mejorar la vinculación o la comunicación o lo que se requiera para que en algún momento de repente le diga, mamá, hay algo que quiero contarte, ¿no? Lo que pasa que, pero mamá ya está preparada, ya sabe qué decir porque ya hemos orientado. Es muy diferente, ¿no? En los casos donde hay, por ejemplo, inicio de vida sexual, también ocurre eso, ¿no? De repente no es necesario que la mamá lo sepa de inmediato, pero si hay un riesgo de que de repente el chico o la chica no conoce métodos de anticoncepción o hay conductas riesgosas ahí, ¿no? Entonces es importante que esto, mamá oriente, ¿no? Mamá, hay que empezar a orientar este tema, a hablar de estos temas, pero puede ser muy contraproducente si aventamos la información sin medir el riesgo potencial para el adolescente. ¿Qué pasa si es gay, si es lesbiana? Ellos se pum, al día siguiente fuera de la casa, lo votaron. Ahora la pregunta, ¿esa situación será relevante que el papá lo conozca, lo sepa, lo tenga que saber? No. ¿Sí? Dentro de los derechos sexuales y reproductivos es algo que forma parte de la vida privada. Si esto tiene una implicancia directa en su bienestar, habría que ver, ¿de acuerdo? Por ejemplo, este adolescente estaba con una persona mayor, ¿no? Y esta persona mayor, ¿qué pasaba? Se dedicaba a la venta de material pornográfico, ¿no? O sea, pero grabado, ¿no? Así con personas y todo esto. Y claro, era una persona migrante, no tenía apoyo parental, vivía con un primo, algo así.
Entonces, era un chico con escaso soporte o nulo soporte parental, unas figuras de familia muy poco implicadas en su vida. Entonces, ahí una situación de riesgo, ¿verdad? Para su integridad, ¿de acuerdo? Entonces, hay que siempre medir el todo, nunca dejarnos sesgar por una u otra cosita nada más, ¿ya? Entonces, y lo mismo con la iniciación sexual, como les digo, si es que no ha habido, no hay conocimiento de estos métodos de anticoncepción, hay una conducta de riesgo potencial, ¿no? De repente la chica o el chico es muy susceptible, muy dependiente, puede ceder con facilidad, exponerse, entonces hay que implicar a los papitos en el proceso, pero previamente ver, no es lanzar por lanzar la información. Yo les cuento un caso, sí, donde encontramos pastilla del día siguiente y al final supimos de quién era, y si tenía, usaba la pastilla del día siguiente, nos preocupa porque no es un método de anticoncepción, es un método de emergencia, ¿de acuerdo? Pero hay muchas chicas que creen que es como que no, hay que usar eso para qué, ¿no? Para que no pase nada, ¿no? Y entonces eso puede generar daños permanentes en el sistema reproductor, ¿cierto? Entonces, comentar a los papás no es lanzar, señor, ¿sabe que su hija tomaba pastilla el día siguiente? No, tengo que saber qué va a ocurrir si yo le digo eso, ¿cierto? Recuerden que mucha prudencia, pero a la vez efectividad en la comunicación. O sea, tú como profesional tienes que mostrar que tú estás a cargo o que tienes control del asunto. No como que comidito, señor, mire, hay algo, no sé. No, tienes que dirigir ahí. Ahí hay que ser directivos, ¿de acuerdo? Y propositivos. ¿Qué vamos a hacer? Aliarse, ¿no? ¿Qué necesito que usted haga, señor? ¿Qué vamos a hacer nosotros como escuela o como profesionales para que esta situación mejore? Recuerden la sensación de que las cosas pueden mejorar. Siempre eso hay que crear a los padres, ¿ya? Igual se tienen que entrevistar con el adolescente. Hay cosas puntuales que podemos hablar con los papás, ¿no? Hay cosas que necesitamos, ¿no? No usamos un rol parental, como les decía, no es mi hijo, no es mi hija, tampoco uso un rol adolescente, no es mi chochera, ¿no? Si yo soy tutora, tutor, igual. Si yo me pongo al nivel del adolescente para caerle bien, para ganar su aprobación, el que está mal soy yo, ¿no? Entonces, no, yo tengo que hacerle saber que soy el adulto o la adulta, pero que a la vez lo acompaña en un lenguaje de repente, una comunicación horizontal, cercano, me refiero. No soy su chochera, no soy el que, guárdamelo esta cosita para que entregarle a mi enamorada, no, guárdamelo este celular y me lo hacen en el recreo ya, disimuladito, sin que nadie sepa. No, esas cosas no, por favor. Ya, a veces se ve en el aspecto educativo que el adulto es como que el que le tapa las cosas, ¿no? A los chicos, ¿no? O sea, y yo veo como que, o sea, nos desubicamos del lugar de adulto. Eso no puede pasar, ¿de acuerdo? No somos chacheritas, amiguitos, ¿sí? Somos el adulto que acompaña, en el que el adolescente se puede sostener, ¿de acuerdo? Esto implementa, si estamos en un contexto controlado como una institución educativa, pues limitar las interacciones por redes sociales también, ¿no? Uno tiene su vida personal, privada, ¿no? Que no comparte pues con sus, ¿no? Menos con sus clientes, ¿no? O sea, ahí hay que diferenciar espacios y roles también que tenemos, porque ellos son muy como que perciben, ¿no? Mucho colegio, ay, el psicólogo está con tal, hemos visto a la salida besarse con la profesora de tal, ¿no? Entonces, no, ¿verdad? Ah, con él juega Dota, también tienen el salón. No, o sea, hay que siempre buscar otras formas de cercanía, ¿ya? Estimular, digamos, acá la autonomía y responsabilidad es importante, o sea, qué es lo que puede hacer, como les decía, y progresivamente asignar pequeñas tareas, ¿no? Siempre ser partícipes a la familia, o si no hay familia, padres, madre, un adulto significativo que esté a cargo, ¿no? Escuchamos activamente, ¿no? Preguntas abiertas, ¿ya? Coméntame un poco más, cuéntame acerca de esto, ¿no? Estimular sus fortalezas, técnica de afirmación de la capacidad. Mira que me doy cuenta que con esto que me dices, tú tienes la capacidad de que aunque las cosas no resulten bien, tú puedas persistir, ¿no? En tu objetivo. Ah, sí, ¿no? Mira, me he dado cuenta con lo que me acabas de decir, que a pesar de que te sientes tan triste, tú no dejas de confiar en las personas que te pueden ayudar. Afirmación de establecer alianza terapéutica, lo que les decía, incluir
instituciones que puedan ayudar en la prevención de conductas de riesgo o promover conductas o estilos de vida saludables. Centros de salud, centros de atención comunitarios, MUNAS, policía, no sé, todas las instituciones que puedan proporcionar información que ayude, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo les cuento, tenía un caso cuando yo hacía internado, un adolescente que tenía una ITS, pero que no la había hecho tratar, no sabían los papás, obviamente, había tenido 2 pérdidas provocadas, ¿no? Abortos. Entonces, ella decía, por si acaso yo no quiero ir al hospital, ni no quiero que me convenzas de eso, porque me da mucho miedo. Le dije, está bien, le digo, ¿no? Me imagino que la experiencia es demasiado para ti, ¿no? No me imagino yo a 15 años estar en un hospital o en una posta, no sé cómo fue que, no recuerdo bien que hizo estos abortos, que practicó estos abortos, ¿no? Entonces, clandestinos, ¿no? Entonces, lo que hice fue que, ¿te parece que vamos a buscar quien nos informe, quien nos ayude? ¿Cómo es esto, no? Para que no se sienta como que nada, ¿no? Y claro, coordiné con la obstetra del centro de salud, le comenté obviamente el caso para que ella pueda ayudar, ¿no? Y hizo las charlas sobre anticoncepción, salud sexual reproductiva, esas cositas, como que poco a poco la fue jalando, ¿no? Como que mira, captando su interés, su atención, la posibilidad de que las cosas podían mejorar, obviamente que fue por etapas, ¿no? Entonces hasta que ella pueda recibir una ayuda o aceptar la ayuda más bien, ¿ya? No había papá cerca, estaba a cargo de una tía, el vínculo estaba debilitado, o sea, muchas cosas que hay que ir viendo. Antes no había UPE, ¿no? Entonces era diferente. ¿Ya? Eso, por ejemplo, ¿ok? Entonces, siempre buscar o promover que haya personas, por ejemplo, tuve casos de consumo de droga, marihuana, un caso de crack, tenía que haber ahí, ¿no? Estaba, de repente, ay, me he olvidado ya, Cedro, ¿no? Dijimos actividades de películas, cosas que ayudaban, ¿no? No llevamos al centro de salud sin los apoderados, a menos que sea una situación de gravedad, ¿no? Se cayó, se accidentó, una tentativa de suicidio, ¿no? Y llamamos inmediatamente a los padres y tomamos la acción de trasladarlo, ¿no? Entonces, pero se tiene que comunicar a los papás, ¿ya? Por ejemplo, una vez me tocó unas chicas que se habían hecho cutting, las dos, por su pacto de amigas, pero se le pasó la mano y se hicieron una herida profunda, ¿no? Y le traían psicología, pues, ¿no? Entonces, yo también, como en ese tiempo no sabía qué hacer, ¿no? O sea, ¿qué hago? ¿De acuerdo? Entonces, pues, llamamos a los papás inmediatamente mientras se les trasladaban, ¿no? Y den alcance al centro de salud, ¿ya? Ya, Isabel, hay que escucharlo claro, mira. No llevarla a la obstetra. La obstetra vino al colegio para charlas. Yo no puedo llevar al centro de salud a un adolescente. No es posible eso, ¿ya? Entonces, ella viene para la... Por eso dice acá, mire, vamos a leer. Dice, incluir a instituciones para realizar actividades de promoción y prevención. Veo consumo de drogas, ya trabajé. Adicionalmente, ¿qué? Que venga Cedro, que venga una institución que ayude de repente con charlas, proyección de películas, cosas que nos ayuden, ¿verdad? Teatro, no sé, cosas que van a ayudar a que los chicos estén en relación al tema, ¿de acuerdo? Entonces, siempre tenemos que buscar alianzas, porque nosotros no somos todistas, ¿verdad? Es genial. Entonces, por ejemplo, hay grupos de teatro que hacen temática de violencia, policía que explica sobre, por ejemplo, las faltas, las infracciones a la ley penal. Es como que ya van viendo, ¿no? Los chicos que son medios de repente acá con dificultades para seguir las normas o que transgreden normas o reglas, vamos nosotros como que eh, dándoles información útil, ¿no? Mira, la policía ha dado la charla de estas cosas, ¿no? De delitos, de tales cosas, ¿no? De adolescentes que de repente roban, o qué sé yo, ¿no? O que tienen conducta de repente desafiante con los padres, que transgreden, ¿qué se hace? ¿Qué hacen en su caso de ley? También es desprotección. También se pueden ir a un albergue, a una custodia provisional con alguien, porque los papás no logran controlar esa conducta, ¿no? Ha habido muchos casos así, cuando yo estuve en la UP, eh, adolescentes que había una que era karateca, no sé qué, a la mamá, pero la botó así, pues la golpeó, o sea, le hizo como un, no sé cómo se llama eso, pero la lanzó así al suelo, y eso fue como un evento que la mamá se asustó, le tenía miedo a la hija, ¿no? Mi hija estudia estas técnicas, pero wow, o sea, es violenta conmigo, ¿qué hago? ¿No? Encima la chica estaba como en una prepa para ser policía, que no sé qué,
y se le orientó sobre eso, se le dio toda la información pues, para que, ¿no?, cese esa conducta, más las terapias que recibe por la parte de la psicoterapeuta, ¿no? Igual, otra chica había que escapaba a internet, volvía borracha, ¿no?, a la casa, la mamá le tenía miedo, porque si la mamá le confrontaba, la hija le insultaba, le gritaba de todo, así que la mamá estaba atemorizada, decía, no puedo controlar a mi hija, ¿no? Entonces ella se le hizo saber que si persistía, obviamente que se le iba a trasladar a un centro de acogida para menores, ¿no?, de edad. Entonces ella no quería eso, pero ¿era eso o era aceptar la ayuda también que había, ¿no? Es bien difícil motivar así porque como creen que están en la razón, ¿no? Muchos chicos que consumen alcohol, drogas o alcohol sobre todo, ¿no?, van a las fiestas o están en las amanecidotas, en los internets y están todo el día, también ocurre eso, ¿no? Entonces, claro, bien complicado que ellos de repente quieran recibir la ayuda, pero cuando vamos viendo las consecuencias o vemos lo que puede pasar, ¿no?, ya ahí es como que puede ponerse el freno, ¿no? Y esto nos ayuda a la UP también, ¿ya? O sea, es importante eso tenerlo bien, bien claro, ¿de acuerdo? A ver, con niñitos y adolescentes es distinta la comunicación, ¿verdad? Con los niños usamos el juego, habíamos dicho, con más intensidad en primera infancia, de 3 años a menos. Entre 3 a 7 podemos seguirlas usando, pero ya cuando vienen de 11 a más, podemos utilizar otro tipo de estrategias, ¿no? Como por ejemplo el diálogo tipo adulto, un diálogo sostenido, ¿ya? Diálogos imaginarios, yo soy Pepito y tú eres mamá, a ver, vamos a jugar a la comida, yo estoy comiendo y derramé mi plato, ¿no? Esos diálogos imaginarios hasta los 3 a 7 años preferentemente, ¿ya? Dibujos hasta los 11 años, más o menos podemos emplearlo, ¿no? Tienen un lenguaje consolidado, o sea, un lenguaje más de 11, de 10, de 7 en adelante, ¿ya? 3 hasta 7 años, recursos lúdicos en lo posible, alternando con diálogos, dibujos, ¿ya? Porque el niño no tiene una noción temporoespacial de los sucesos, de los hechos, para que nos dé con precisión qué, cuándo, cómo, qué ocurrió, dónde, ¿no? El otro día mi papito vino borracho, ¿no? ¿Cuándo el otro día? Ayer, pero ayer fue de repente el mes pasado, hace 2 meses, ¿no? Entonces no hay mucha precisión, pero nos va narrando situaciones o nos puede mostrar a través de las técnicas gráficas o artísticas qué sensaciones o sentimientos está viviendo, ¿ya? Eso. A ver, en entrevista a niños y adolescentes, les explicamos para qué están aquí, ¿de acuerdo? ¿No? Y por qué es importante que nos den información detallada de lo que pasa, ¿no? Entonces, les preguntamos si antes han ido a psicología, antes han conversado con alguien, ¿no? Si saben para qué sirve, para qué es importante, ¿no? Les explicamos. Parámetros de conducta problema. A ver, ¿qué es lo que hace? Como les decía, ¿con qué frecuencia, con qué intensidad y con cuánta duración? ¿No? ¿No? ¿Qué ocurre exactamente? ¿Ya? No copia, patea, escupe, grita, llora constantemente, ¿no? Ok, ¿qué es lo que ocurre exactamente? ¿No? Fuma, ya. Determinar los antecedentes de la ocurrencia. ¿Qué ocurrió antes? ¿No? ¿Qué pasó antes de que sucediera esa conducta o que empiece esa conducta? ¿Qué pensaba antes de realizar eso? ¿No? De repente Scooting. Antes de eso, sí, justamente mis papás se separaron. No. Y antes de cortarte, pensaste en algo, me quería matar, pero pensé que no. Y no sé cómo, vi videos ahí, o una amiga me contó, bueno, que los cortes acaban con tu dolor, y yo me empecé a cortar. Ok, entonces voy bien. Determina las consecuencias. ¿Qué ocurrió después de que hiciste eso? ¿No? Me sentí mejor, me sentí peor, mis papás estuvieron más cerca. ¿Qué pasó? ¿Qué sentiste? Ni bien finalizaba esa conducta. Me sentí culpable, me sentí torpe, me sentí triste, me sentí más enojado, enojada, qué sé yo. Recursos y fortalezas que tiene ese niño y adolescente y la medida de las conductas, hay que saberla, relevantes, ¿no? Para el registro. O sea, la tasa de presentación y la intensidad con la que vamos a registrar, ¿ya? Acá, para observar necesitamos tener características esenciales, ¿no? Empatía, primero, para observar y acoger lo que me digas o lo que yo observe,
sin que represente que te estoy juzgando por ello. Flexibilidad, escucharte sin pretender que yo tengo la razón sobre lo que tú me dices, y la ética o la confidencialidad, ¿ya? Ah, ya, Rebeca, sí, al principio les dije NNA, niña, niño, adolescente, ¿ya? Es un término que empleamos para dirigirnos a niño, niño, adolescente. No se usa el término menor, ¿ya? Eso hace tiempo ha cambiado en la legislación. Menor implica que es de una categoría o nivel bajo, ¿no? Entonces, se dice niña, niño o adolescente. Sí es válido el término menores de edad, pero no se les dice menores, ¿ya? Eso ha cambiado también, ¿no? O sea, son políticas de nuestro Ministerio de la Mujer, se establece ese lenguaje también, niña, niño, adolescente, ¿sí? NNA. Ok. ¿Qué instrumentos empleamos para la observación? No, netamente la observación como tal, que puede ser participante, no participante, no puede ser sistemática, ¿no? Participante cuando estoy como elemento agregado dentro del grupo, no participante cuando es por otros medios de observación. La autoobservación, que él mismo o ella misma anote, genial. Los registros de conducta, que pueden ser tipos checklist, escalas de verificación, escalas de percepción o de autopercepción, ¿de acuerdo? Checklist serán pues ausencia o presencia de algo, ¿no? ¿Ok? Y los test psicológicos, que también son formas de registros, ¿no? A ver. Objetivos de la observación, todo el continuo de conducta, yo lo tengo que observar. O sea, si esta es la conducta en el tiempo determinado, yo tengo que ver, ¿qué cosa? A ver, la frecuencia en el tiempo, cuánto aparece y desaparece la conducta problemática, ¿no? En un lapso determinado, ¿ya? Describo la mayor parte de eventos que ocurren, ¿no? En cierta unidad de tiempo, o sea, digamos, por días o por semanas, ¿no? Cuánto se hace presente esta conducta para la niña dentro del aula, por ejemplo, ¿no? Si fuera el caso, ¿ya? ¿Cómo vamos a hacer el proceso? Limitamos cuál es el problema que observamos, ¿no? ¿Qué cosa? Como le decía, golpea, insulta, ¿no? Lanza objetos, ¿qué hace? ¿No? ¿Qué quiero registrar? La frecuencia o de la conducta con que lanza objetos, por ejemplo, ¿no? O patadas, ¿no? Recojo datos, entonces voy a buscar un instrumento que ahorita vamos a ver, ¿no? El instrumento que yo seleccione tendré que ver el periodo, ¿no? Voy a ver esta observación por una semana, por 2 semanas, por un mes, por todo el ciclo académico. ¿Con qué periodicidad voy a hacer las observaciones? ¿Diariamente, interdiario, semanales? ¿Cómo va a ser cada sesión de observación? ¿Cuánto va a durar? Voy a observar cuánto. Breve, ¿no? No más de 5 minutos, dice. Aconsejable a la atención continua y plena dedicación que se precisa mantener durante el tiempo de registro, ¿no? Porque habrá otros medios que nos van a permitir, como por ejemplo la misma entrevista o la entrevista de los tutores, a padres, etcétera, ¿ya? ¿Cuántas sesiones? ¿No? Algunas serán anuladas por no cumplir requisitos, dice, ¿no? Número de sesiones que necesito saber para la observación. ¿En cuánto tiempo puedo tener una tasa promedio de la frecuencia de conducta? ¿No? ¿Será una semana, 2 semanas, por ejemplo, que puedo observar? Máximo. ¿Qué requisitos debe tener la sesión? Por ejemplo, si yo estoy ahí en el aula, ¿cómo va esto a influir en la presentación conductual de los estudiantes? ¿No? Si yo me incluyo y me siento ahí, por ejemplo, y se, nos está mirando el profesor o la profesora, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Para no distorsionar los análisis. ¿Ya? Al analizar los datos, veremos obviamente ya con la cantidad de sesiones dadas, ¿no? Esta información la vamos a transformar en datos, ¿no? Frecuencia. ¿Cuántas veces ocurrió en una semana? Orden. ¿Qué pasaba? Primero, segundo, tercero, ¿no? En el transcurso de la aparición de la conducta. Duración. Una vez que inicia la pataleta, no para. Una vez que golpea, ¿en cuánto tiempo cesa? ¿No? ¿Y qué hace que cese? Por ejemplo, o que entre en calma. ¿Ya? Esos son detalles accesorios. ¿De acuerdo? Interpretamos los resultados, ¿no? Obviamente vamos a ver qué pasaba antes. Ah, mira, cuando el niño nota que los demás están siendo atendidos por la maestra, inicia la conducta problemática, explosiona ahí, ¿no? Cuando la maestra presta atención, se intensifica o cesa. O sea, ¿qué ocurre? ¿De acuerdo?
¿Cómo lo vamos a registrar? Registros narrativos, o sea, de la entrevista a los profesores, a los padres, a los compañeros, ¿no? Escalas de apreciación, por ejemplo, checklist, un protocolo de conducta, que ahorita vamos a ver un modelito de registros, ¿no? Y procedimientos, hay medios tecnológicos, ¿no? De repente hay, para otro tipo de observaciones psicofisiológicas o por uso de medios tecnológicos también hay, ¿no? Videos, grabaciones, sonidos, audios, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, este niño con conducta disociativa, ¿no? La terapeuta no estaba ahí, obviamente, pero la maestra registra en el día con el celular, ¿no? Los momentos en que el niño presenta la conducta, bla, empieza a golpear, ¿no? Como que se disocia, es otra persona, en ese momento el niño sale de sí y luego ¡pum! Regresa, ¿no? Entonces, ¿en qué momento eso ocurre? La maestra lo registra mientras va hablando con el niño, ¿no? Ya con las indicaciones que se le ha dado para que lo regule en ese momento, pero ya esa información sirve luego para el abordaje, ¿no? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ahí no está directa, no es una observación directa, sino está con apoyo de la maestra, ¿no? ¿De acuerdo? Ya. Pasos. Ahora sí vamos ya. Definimos la conducta objetivo, exacta y concretamente qué quiero observar. Los momentos en que hace esta situación. No, su ansiedad, no. Ansiedad es un término muy complejo, muy etéreo, ¿no? En que suda, en que grita, en que se chupa el dedo, en que jala el cabello, en que empuja, en que patea, ¿no? En que escapa del salón, o sea, concretamente, ¿cuál es la conducta que necesito saber y explorar? ¿De acuerdo? Claro, Gisbel, se necesita permiso, ¿no? Obviamente que esto está consensuado con los papitos, ¿no? Porque ellos saben al tanto de lo que ocurre y están en un tratamiento por el problema de trastorno disociativo, ¿no? Muy cierto, gracias por tu aclaración. Gracias. Elección de un método de registro. ¿Cómo voy a registrarlo? Con lista de cotejo, con grabación, ¿no? Y obviamente que hay un consentimiento informado para padres, ¿no? Señor, señora tal, por medio del presente, ¿no? Se le indica el procedimiento que se realizará para la recogida de información de la conducta problemática de su hija, de su hijo, ¿no? Que consistirá en tal cosa, ¿no? Con tanta frecuencia por tanto periodo. Firma el observador, firma los papitos, ¿ya? O sea, siempre el consentimiento informado es importantísimo. Para las terapias también es necesario, ¿de acuerdo? Elaboramos la ficha o la hoja de registro, que ahorita vamos a ver ejemplo. Aspectos contextuales, ¿no? En qué momento se presenta, como les decía, ¿no? O que activa, ¿no?, la conducta problemática. Vemos y registramos y vemos la fiabilidad del registro, que tanto esto puede darnos la confiabilidad de los resultados y haremos una conclusión a partir de esto, ¿no? Esos serían los pasos, vamos a decir así. Tenemos entonces el método de registro. Voy a observar o qué voy a anotar. Frecuencia, duración, proporción. Frecuencia. ¿Cuántas veces aparece en cada media hora, en cada clase, en cada semana? Para conductas discretas, con duraciones similares, con frecuencia no muy alta, ¿no? Cuando tiene de repente esta enuresis, noches en que se hace la cama mojada, falta al trabajo o al colegio. ¿En qué frecuencia se presenta? Duraciones similares, frecuencia no muy alta, ¿no? Duraciones. Lapso en que se emite la conducta. ¿Por cuánto tiempo? ¿Un minuto, 2, 3, 5, 10? ¿No? Para conductas discretas de duración variable. No se sabe en qué momento pasa, entonces hay que medir con cuánta duración se presenta su conducta, ¿no? Una vez que inicia, ¿cuánto dura, mejor dicho, ¿no? ¿Cuánto se sostiene en el tiempo, ¿no? Tiempo en que estudia, durar en la ducha, por ejemplo, se lava las manos, está como, a veces está 20 minutos, a veces está 30, ¿no? Entonces, ok, duración, horas de estudio, por ejemplo, es un ejemplo de conducta, ¿no? Proporción, porcentaje de veces que aparece la conducta dentro de las ocasiones en que sería de repente esperable que aparezca, ¿no? O sea, en cada día es esperable que lo haga por lo menos 3 o 4 veces, digamos, ¿no? Ya te dieron esa información los papás. Conductas expresadas en porcentajes relativas al rendimiento, actuación, nos dice, por ejemplo, estamos en la casa, echa la comida. Entonces eso suele pasar en el desayuno, en el almuerzo y en la cena, ¿no? Entonces, por ejemplo, tareas realizadas entre las 5 meses
órdenes cumplidas, ¿no? Las 10 veces que le digo que haga algo, 8 veces no hace caso. Hay que gritarle o tengo que amenazarle con la correa, te dice papá, si no, no me hace caso. Veo la proporción primero, ¿ya? Son los recursos que está empleando a priori el papá o la mamá y obviamente que la observación nos va a servir primero. Yo les recomiendo una serie que ustedes pueden ver que se llama Super Nana o Super Nanny en inglés, ¿de acuerdo? Donde ustedes van a ver al detalle todo este proceso de observación y registro conductual, ¿ya? Entonces búsquenlo, no me acuerdo en qué canal eso es de hace tiempo, pero ahora pues con esto del internet está en Facebook, en YouTube, lo pueden encontrar, ¿de acuerdo? Le va a ser de mucha utilidad, ¿ya? Porque ya hace una observación participante o no participante, va a las familias, visita, y en casa observa la conducta problemática, describe primero y luego empieza con el método de análisis de recogida de datos, ¿no? Frecuencia, duración, proporción, todo lo que estamos viendo, ¿ya? Luego viene intervalo completo, ¿no? Presencia o ausencia de la conducta, donde todo el intervalo, entre todo el mediodía, ¿ok? ¿Cuántas apariciones tuvo? ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿no? Como ya esta conducta está instalada en el tiempo, ¿de acuerdo? Papá dirá de repente, es esperable que pase esto, pero de repente ocurre o no ocurre, hay o no hay ocurrencia de eso, ¿ya? En todo el día, por ejemplo, ¿ok? Porque ya es algo que ocurre. Mirar la TV, todo el celular, o estar sostenido atendiendo la clase, ¿no? Sería un intervalo grande, un bloque. Intervalo parcial sería la presencia o la ausencia de la conducta a lo largo de este intervalo, ¿ya? En conductas que son más breves, como por ejemplo, se agarra, se muerde la uña, ¿no? Dice una palabrota, son pequeños lapsos en que aparece, no es como algo sostenido como el anterior, como atender la clase, que sería toda una conducta sostenida, ¿verdad? Acá serían como conductas que aparecen, como la uña, luego deja, come, deja, entonces un tic nervioso, una palabrota que diga, por ejemplo, a lo largo de un tiempo, aparece, desaparece, aparece, desaparece, aparece, desaparece, aparece, desaparece, ¿ya? Intervalos momentáneos, presencia de la conducta en el momento en que finaliza, vamos a verlo así, el intervalo, ¿ya? Conductas que persisten en el tiempo, por ejemplo, se chupó el dedo, ¿ok? Persiste en el tiempo, pero ¿qué ocurre? De repente finaliza esta conducta y ¿qué le sucede? ¿Ya? ¿Qué le sucede? ¿Ok? Presencia o ausencia de la conducta en el momento en el que finalice el intervalo. Una vez que acabó este tiempo de medición, esta conducta, ¿con qué recurrencia puede volver a aparecer? Porque a veces es como, papá dice, no me doy cuenta porque es en cualquier rato. O sea, es un ratito y le veo ya, se está metiendo la mano y la gente, luego saca y ya dejó. Y lo hace todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, ¿no? Y entonces no sabemos cuándo sí, cuándo no, ¿verdad? Porque aparece y desaparece, ¿no? Es como que esporádicamente, pero es frecuente, ¿no? Número de resultados duraderos o productos de la conducta. ¿Qué ocurre inmediatamente o qué acontece inmediatamente después de que se presenta la conducta? ¿Ya? ¿Cuál es el resultante? Ah, ya, como pasa eso, acá ya se ganó un grito, o rompió algo, o el compañero está llorando, o sea, la consecuencia de la aparición de la conducta. ¿Ya? Secuencias. Además de la conducta, antecedentes y consecuentes, ¿no? Entonces, previo a la conducta, ¿ok? ¿Qué es lo que disparó? Y posterior a la conducta, ¿qué genera esta conducta? ¿No? Cuando hace eso, ya estamos ahí, tenemos que cargar, abrazar, hablar y ya, ¿no? Antes de que pase esto, siempre hay un detonante, por ejemplo, ¿no? Miedo a los perros, ¿no? Llora, grita, patea, desesperadamente, no sé, patea, patea, patea. Ya. Le cargamos y después de cargarle, ya la conducta cesa. Entonces, el previo y el posterior a la conducta, ¿no? ¿Cómo se da la secuencia? Lo que activa, el tiempo que sostiene la conducta y lo que reduce la conducta, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, más o menos en ese sentido, ¿ya? Para la frecuencia, podemos colocar un tipo de registro así, ¿no? Por ejemplo, jalarse el pelo, ¿no? Tricotilomanía. X será la aparición de la conducta, ¿no? Jalarse el pelo, digamos, en 10 minutos de observación, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, hay un montón, como 15 veces que lo hizo, ¿ok?
de 15 veces en 10 minutos. Hago un promedio, sería 1,5 la tasa por minuto, ¿ya? 1,5 veces por minuto, solamente hago una división simple de 15 entre 10, o sea, el total de las conductas concretas entre el tiempo en que se realizó o el lapso en que se observó la conducta, ¿ya? Y ahí saco la tasa de frecuencia, ¿se entiende? ¿Ok? Nada más que eso, ¿ya? Para ver, pues, qué tan recurrente o persistente es, porque cuando haga el trabajo, ¿no?, de modificación, obviamente veré si esta tasa ha reducido o no significativamente en el tiempo, ¿ya? Para eso nos sirve. Y lo otro nos sirve, obviamente, para trabajar sobre los elementos disparadores, o sea, lo que genera la conducta y las consecuencias. ¿La consecuencia es un reforzador de la conducta o realmente es un elemento que calma, ¿no? Y los intervalos nos ayudan a ver, pues, si la conducta realmente es limitante, ¿no? O qué tipo de situaciones problemáticas genera en la interacción, en su vida cotidiana, ¿no? En la relación con sus pares, ¿no? A nivel de sus rutinas, etcétera, ¿ya? Entonces, todo ello. Y la proporción nos dirá, obviamente, si la conducta es o no posible de ser autorregulada por el niño, niña o adolescente. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente eso es lo que nos va a servir para el asunto de poder tener un esquema más preciso a la hora de poder nosotros establecer una métrica de lo que son los niños, niñas, adolescentes, ¿ya? En sus conductas. ¿Ok? Muy bien. Ah, ya. Estas PPT les voy a pasar igual con Helen para que ustedes lo puedan tener. No hay ningún problema. Este material lo van a tener, más un librito adicional que les estoy colocando, más ¿cómo se llama? El decreto que les dije que es importante que lo tengamos, ¿sí? Todo eso, ¿ya? Entonces, mi nombre es Luis Tafur, también con ese nombre me encuentran, ¿ya? Las redes. Estos registros se les va a pasar, no se preocupen. Hoja de registro, de frecuencia, ¿verdad? ¿Me dices? A ver, a ver. ¿Ya? Si no lo han capturado, igual la lámina va a estar para ustedes, ¿ya? Esto va a pasar como material adicional para que lo podamos tener. ¿Ok? Entonces, ya está. Recuerden que acá la fórmula solamente es una división simple de la cantidad de la aparición de la conducta entre el intervalo de tiempo que hice la observación. 15 veces que se jaló el pelo, entre 10 minutos que observé, da una tasa de 1,5 de frecuencia de ocurrencia de la conducta. ¿Ya? Pruebas para evaluar conducta de niños pequeños. Ya, voy a ver. Escalas de observación de conducta podrían ser, voy a ver si tengo alguna que las anexo, ¿de acuerdo? Ya, como todo está grabado, no se preocupen. Yo lo que les estoy diciendo lo voy a colocar dentro del material. ¿Está bien? Bien. Ok, entonces, muchas gracias. Gracias Escuela Mujer siempre por promover también las actividades académicas, ¿de acuerdo? Eh, y ya los detalles técnicos de certificaciones y todo ello lo coordinan directamente con nuestros amigos de Escuela Mujer, ¿no? Igual les agradecemos a ellos siempre su constancia, ¿no?, en cuanto a la organización de eventos académicos. Eso siempre a nosotros nos fortalece. Es un espacio de co-crear nuestros aprendizajes, de siempre ir reforzándonos también, ¿de acuerdo? Ok, los materiales los voy a hacer llegar con la coordinadora. Aspectos ya internos, coordínenlo, por favor. Yo le voy a dar el pase a nuestros amigos de Escuela Mujer para que podamos dar finalizado la actividad. ¿De acuerdo? Bien, muchas gracias también. Ok. Bien,